Hola amigos de More, de Management of Reality, soy Francisco Gil White. Estoy aquí con mi amigo Aarón David, que es una persona muy interesante. Él es converso al judaísmo, mexicano, converso al judaísmo, y se dedica ahora a hablar en público sobre temas de Torah, y un tema que le interesa mucho es los principios de Torah. O sea, ¿en qué está fundamentada la Torah? Básicamente, o sea, si tratamos de reducir la Torah a sus principios fundamentales y básicos, ¿esos cuáles son? Y de esos, ¿cómo se desprende el resto de la Torah? ¿No? Este es el tema que te interesa, Aaron. Bienvenido. Gracias. Me interesan muchos temas, pero justo como realmente todo el conocimiento, cuando uno lo adquiere a través de principios, a través de generalidades, se graba muchísimo mejor, puede aprender mejor las cosas y no a través de detalles, ¿no? Es algo muy, muy recurrente en las palabras de nuestros sabios. Gracias por tu tiempo y por fin coincidir nuevamente ahora de manera virtual. Oye, y yo vi un video tuyo en el que estabas diciendo que tú lamentas que no se le ponga suficiente atención al tema de los principios de Torah para la gente que se está acercando al judaísmo, o te entendí mal. Seguramente sí, sí. Generalmente hoy en día se vuelve una situación donde la gente empieza a meterse, llenarse de información de mil áreas, pero realmente no tienen las bases sólidas, no entienden realmente en su profundidad, no llegan a entender qué es lo que implica estar en la Torah, no tienen claridad, se llenan de cositas aquí y allá, y entonces si no tienes los principios bien fuertes, cualquier cosa que te venga después te vas a ir por ahí y te vas a confundir muy fácilmente. Entonces, tú preferirías que primero se enseñaran los principios de Torah y luego ya te metes más a los detalles. Ese sería el orden que a ti te gustaría. Correcto, sí, realmente siento yo que, o sea, si una persona se salta esto, se va a llegar a la confusión. Por ejemplo, de hecho el Rambam trae, para una persona que se viene a convertir, uno de los, Diles quién es el Rambam, porque no todo el mundo sabe. el Rambam, Rabbi Moshe ben Maimón, uno de los Maimónides, como se conoce también, uno de los más grandes sabios de nuestra época, que ha vivido en el pueblo judío, vivió en España, terminó, falleció en Egipto. No es de nuestra época, Aarón, es medieval. Bueno, me refiero a que haya vivido en la humanidad, a lo que me refiero. Sí. O sea, realmente de los mayores sabios que ha tenido el pueblo judío. Bueno, y en la opinión de muchísima gente, Moisés Maimónides es el más grande sabio de todos los tiempos después de Moisés. Entonces, el dicho de muchos rabinos transmitido de generación en generación es: de Moisés a Moisés, nadie como Moisés. ¿De quién están hablando? De Moisés Maimónides y del profeta Moisés, ¿no? 100%. Y realmente, o sea, realmente todo el mundo va a encontrar, desde los reformistas hasta los super ultra ortodoxos, hasta los conservadores, hasta los que son sionistas, hasta los que son antisionistas, todo el mundo va a citar al Rambam. Entonces, como que no hay, cada quien para sus propias ideas, entonces a veces es fácil. Lo citan mucho, pero no le hacen tanto caso, en mi opinión. Correcto. 100%, 100% de acuerdo. Porque, de hecho, y esta es una controversia que yo quiero ya empezar a movilizar con mayor energía, el judaísmo de hoy es fuertemente cabalista, y de hecho Maimónides hizo una polémica fuertísima en contra de todas las corrientes místicas que terminaron llamándose cábala. Esas controversias empezaron durante la vida de Maimónides, y él luchó amargamente en contra de todo eso, y sus seguidores también en la siguiente generación. Pero lo que llamamos la cábala de todas maneras se estableció, y esta fue una controversia tan fuerte que, en mi opinión, realmente hacerle caso a Maimónides implicaría rechazar la cábala. Y hay una contradicción profunda y fundamental, en mi opinión, entre tener un judaísmo cabalista hoy y seguir diciendo que Maimónides es la neta. Ahí hay una contradicción. Si realmente le estás haciendo caso a Maimónides, en mi opinión, entonces tendrías que rechazar la cábala en su totalidad. Y no sé si en su totalidad, realmente, bueno, debo decirte que yo estaba 100% en todo lo que acabas de decir En mi frecuencia. hace un año a lo mejor.
Hoy en día lo que pienso es, si una persona es rambamista, no va a aceptar todo lo que el Rambam dice, ¿no? No, yo no estoy diciendo Sí. que uno tenga que darle la razón en todo a Moisés Maimónides. Lo que yo estoy diciendo es que si realmente respetas la autoridad de Maimónides, esta es la cuestión más importante. Esta fue la controversia más importante de los tiempos de Maimónides y de la generación que lo siguió. Fue tan fuerte que inclusive los cabalistas reclutaron a la Iglesia Católica en contra de los maimonistas y terminaron inclusive quemando los libros del Rambam. Correcto. O sea, no hubo una controversia más fuerte que esta. Y los cabalistas la ganaron por la mala, lastimando a sus hermanos judíos, reclutando al enemigo que era la Inquisición en contra de los maimonistas, quemando los libros de Maimónides. Todo eso fue, digamos, ilegítimo, fue un ataque ilegítimo, rehusándose a los debates con los maimonistas, todo eso pasó. Entonces, y siguiéndole una quema del Talmud inmediatamente después de esto, lo cual muchos... Las quemas de los libros de Maimónides dieron pie a las quemas católicas del Talmud, eso también es cierto. Entonces, los cabalistas hicieron muchísimo daño y es asombroso que ahora esos cabalistas, o digamos, el sistema de ideas de la cábala es totalmente mainstream y además dominante en la cultura judía del presente. Y yo llevo muchos años en mis clases sobre historia judía. Mis alumnos son casi todos judíos y desde que yo doy clases sobre la historia del pueblo judío, yo he movilizado una polémica muy fuerte en contra de la cábala y a favor del maimonismo, que en mi opinión es la tradición que defiende los principios de Torah, es decir, lo que a ti te parece fundamental en el judaísmo. Entonces, para anclar la conversación en los principios de Torah, y si quieres podemos hablar más de maimonismo y cábala, pero a mí me parece que el principio fundamental que estuvo defendiendo Maimónides cuando se opuso a las corrientes místicas que luego se llamaron cábala, ese principio fundamental que defendió Rambam es el primer mandamiento. El primer mandamiento es el mandamiento en contra de la idolatría. Y dentro de la prohibición de la idolatría se incluyen todas las supersticiones paganas que se practican dentro de la cábala. Entonces, dentro de la cábala hay astrología, se habla de resurrección y de recuperación de vidas pasadas, comunicación con los muertos, distintos tipos de visiones, se habla de inspiración divina, etcétera. Puras cosas que la Torá, de hecho, prohíbe con un lenguaje muy violento y con una redundancia e insistencia que para mi gusto son apabullantes. O sea, está casi en cada párrafo de la Torá hay un comentario en contra de la idolatría. ¿Qué opinas tú, Aaron? Realmente lo que creo que tendremos que hacer es definir bien a qué le llamas Kabbalah y para también distinguirlo del misticismo, que si tú me preguntas, Rambam era un místico ferviente, ¿no? Nada más leer los primeros capítulos de su sección del Mishneh Torah, donde habla acerca de los diferentes tipos de ángeles, de sus niveles, donde habla acerca de, o sea, digamos como que hay que distinguir entre lo que yo diría que el Rambam estaba en contra de, era la superstición, el no utilizar la mente y dejar a Dios en segundo plano frente a cosas que no son importantes, que básicamente es la idolatría. Cuando el Rambam define la idolatría al principio de Avodah Zarah, él habla de cómo es que la gente no empezó sirviendo ídolos de madera, sino que empezó por otro lado, se empezó diciendo, ¿sabes qué? Oye, Dios es el más grande de todos, 100%, todos de acuerdo, muy bien, ok, pero, oye, los astros pues, son sus ministros, entonces hay que darle honor a sus ministros, ¿no? Entonces, ahí fue donde empezó ya a salirse el pueblo de la idolatría. Entonces, lo que el Rambam busca en la mayoría de sus libros, y que de hecho para el Rambam la función principal de la Torah es realmente esta, es alejar a la persona de la idolatría y de todas las visiones erróneas de lo que es el Creador. Entonces, el Rambam estaba mucho en contra de esto. Y lo que yo te diría es, ni siquiera la escuela cabalista que tenemos hoy en día, yo no pensaría que es la misma escuela cabalista que existía en la época del Rambam. La verdad es que
incluso todavía la que el Ramban Nachmanides llegó a traer, ya todavía es un precursor de la Kabbalah moderna que tenemos hoy en día. Lo que yo siento que el Rambam se estaba oponiendo en Francia y todos esos lugares es la superstición, que yo no llamaría ni siquiera Kabbalah, aunque mucho sí estaba disfrazada de misticismo. Desde la época incluso del Talmud tenemos mucho misticismo, mucha superstición disfrazada en misticismo religioso, fervor religioso. Entonces, lo que yo diría es que el Rambam estaba buscando quitar de la mente de la gente esas supersticiones que no los llevaban a un servicio del creador real, ¿no? Entonces, primero quitar de ellos cualquier imagen de Dios que fuera similar a nosotros, quitar cualquier imagen de Dios que tuviera alguna limitación, etcétera. Lo primero es lo que él está buscando, limpiar la mente de la gente de esa visión de Dios que era más parecida a sí mismas que lo que era del creador del universo, ¿no? Previo a toda existencia. Y después todo lo que se viene para abajo, que es cualquier conexión con otra cosa que no sea Dios, ¿no? Entonces realmente lo que se estaba buscando en este momento era lo que el Rambam estaba buscando era quitar de la mente estas supersticiones, quitar de la mente una idea errónea de quién era Dios, quitar de la mente de la gente esto. Sin embargo, el Rambam era muy místico. De hecho, él, por ejemplo, en el Hot Yesodei Torah, justo en las leyes de los fundamentos de la Torah, el Rambam habla acerca de cómo es que los temas de Maaseh Merkavah, refiriéndose al misticismo judío por excelencia, que se encuentra, por ejemplo, en el libro de Ezequiel, en el capítulo 1, acerca de la carroza mística que habla Ezequiel. Entonces cita el Talmud diciendo cómo es que es Maaseh Gadol, esto es algo muy, muy bueno, muy positivo, que esa es la función del ser humano, es llegar a este tipo de estudio donde está contemplando acerca de quién es Dios, etcétera, lo cual, pues, esto te habla de un Rambam que es muy, que también es muy místico. No sé, ¿qué opinas tú al respecto? Yo creo que es muy importante distinguir entre misticismo y cábala. Obviamente la cábala es misticismo, pero no todo el misticismo es cábala. Entonces, la gente cree, cuando yo estoy hablando sobre el tema de la cábala y perciben mi oposición férrea a cualquier cosa que tenga que ver con la cábala, la gente se imagina que yo estoy criticando todo el enfoque místico y toda la experiencia mística, y no es así. Obviamente, como tú dices, Maimónides también le entraba a la mística, y yo también lo hago. O sea, yo no estoy en contra de que la gente tenga una experiencia mística. Lo que yo estoy tratando de señalar es que lo que llamamos cábala no es judaísmo, eso es todo. Entonces, hay misticismo que es judío y hay misticismo que no es judío. Entonces, la pregunta aquí es, ¿de dónde realmente viene la cábala? Esa es la pregunta. Y cuando observamos las prohibiciones contenidas en la Torá sobre todo tipo de supersticiones, como tú bien mencionas, el empuje de Maimónides era en contra de la superstición, no en contra del misticismo. Él, como tú bien dices, también le entraba al misticismo, pero hay misticismo judío y hay misticismo pagano. Y la astrología, la comunicación con los muertos, ¿no? La necromancia, la lectura de las manos, hablar de reencarnaciones y vidas pasadas que uno recupera, y etcétera, etcétera. La magia, la inspiración divina, todos estos son temas de la cábala. Y todos estos temas están prohibidos específica y violentamente en prácticamente cada párrafo de la Torá. No cada página, no cada capítulo, prácticamente cada párrafo. Entonces, la Torá una y otra vez prohíbe que se construyan ídolos, pero no nada más ídolos. Se prohíbe la lectura de las manos, la necromancia, la comunicación con los muertos. Todo está prohibido, todo eso está prohibido una y otra vez. Es el mensaje más redundante de la Torá, y además es el tema que ocupa las crisis más importantes del pueblo de Israel con su Dios. Entonces, todo el asunto del becerro de oro es un tema que habla del pueblo israelita resbalándose de regreso al paganismo, cuando Dios había ordenado que se salieran de eso para entrar al monoteísmo. Y ese asunto del becerro de oro
es tremendo porque Dios se queda completamente encolerizado con el pueblo israelita hasta el mero final de la Torá por el asunto del becerro de oro. Lo reitera una y otra vez y varias veces le dice a Moisés, vayan ustedes adelante, porque si voy yo junto con el pueblo israelita, no sea que los extermine en un arrebato de cólera, porque sigo muy enojado por lo del becerro de oro, etcétera. Todas esas comunicaciones las tiene con Moisés, y al mero final de la Torá, Moisés comunica las palabras del Señor al pueblo israelita, y otra vez son muy negativas y violentas. El Señor dice, ya sé que me van a traicionar y que se van a regresar a los ritos paganos y van a volver a adorar ídolos y van a traicionar todo lo que yo les enseñé. Esa es la predicción del Señor al mero final del Deuteronomio. ¿Y qué sucede en los libros que narran la historia de los israelitas después de que cuando empieza la conquista de Canaán y luego cuando se establece el reino, etcétera? Es una historia en la que el pueblo israelita se regresa una y otra vez a la idolatría. En cada generación, el único monoteísta es el profeta de turno, ni siquiera el rey. Los profetas se la pasan, ¿cómo se dice?, denunciando a los reyes y al pueblo entero por regresarse a la idolatría. Entonces, el mensaje no solo de la Torá, sino de Tanaj, de la Biblia hebrea, en mi lectura, es que el monoteísmo es muy difícil de sostener. Lo que es fácil es el paganismo. Lo que nos resulta natural es el paganismo. ¿Por qué? Porque el problema fundamental que el monoteísta tiene que tratar de resolver como teólogo, cuando el monoteísta le entra a la teología, es el problema de la teodicea. Es decir, ¿qué quiere decir? ¿Cómo es posible que si Dios es bueno, le sucedan cosas malas a la gente buena y cosas buenas a la gente mala? Cosa que sucede todo el tiempo. Shoah es el ejemplo más claro. Esa gente que fue torturada a muerte, estamos hablando de millones de personas, no le estaba haciendo daño a nadie. Y mientras tanto, la gente que organizó el exterminio sigue en el poder. Esa ideología sigue en el poder en Occidente. Entonces, cuando tú eres un monoteísta, que lo que quiere decir en la tradición judía es que estás creyendo que el Dios creador es bueno y que nos entrega una ley para ayudarnos a ser buenos, y está interesado en que la gente se amen unos a otros como se ama uno a sí mismo, que es el mandamiento levítico 19-18, que según Gilel el Viejo, el rabino Gilel el Viejo, el más influyente de todos los tiempos, organiza todo el pensamiento de la Torá. Ahí tienes un principio de Torá, ¿no? ¿Cómo es posible que un Dios que es bueno y que quiere que seamos buenos permita que le sucedan cosas malas a la gente buena y cosas buenas a la gente mala? Ese es el problema de la teodicea, y bueno, cada quien lo resuelve a su manera. Han habido distintas propuestas, tanto de rabinos como de sacerdotes, etcétera. Todos los monoteístas tienen que tratar de resolver este problema. El pagano simplemente nunca enfrenta este problema. El pagano cree que los dioses están identificados con las fuerzas de la naturaleza. Hay un dios del trueno, hay un dios del agua, hay un dios de la cosecha, hay un dios de la guerra, etcétera. Y entonces lo que hace el pagano es que trata de manipular a estos dioses, a estas fuerzas de la naturaleza. Y entonces hace sacrificios, hace magias, hace brujerías, etcétera, tratando de controlar el comportamiento del dios. No siempre lo logra. Los dioses son temperamentales, irascibles, se parecen mucho a los seres humanos, pueden ser arbitrarios, pueden ser muy violentos. Y entonces, cuando el pagano ve que le suceden cosas malas a la gente buena, pues no hay nada que explicar. Pues el dios, que para empezar los dioses no son éticos, ¿no? Entonces algún dios quiso ser cruel o se enojó con ese mortal o estaba haciendo un berrinche por alguna razón, y los dioses son arbitrarios y asesinan y maltratan, inundan, etc. Para el pagano todo es explicable fácilmente, porque como los dioses son malvados y arbitrarios, pues obviamente le suceden cosas horribles a la gente buena y a veces cosas muy buenas a la gente mala, ¿no? Entonces, nada más para cerrar, yo creo que a lo que se oponía el Rambam no era el misticismo, como tú bien dices,
sino más bien al misticismo politeísta, pagano, que no tiene nada que ver con el judaísmo. Y la cábala está basada en textos que empezaron a descubrirse, que no se conocían antes de, digamos, el siglo, por ahí del siglo VII, el siglo VIII, empezaron a descubrir estos textos, y como el Shur Komá, el Sefer Yetzirah, el Apocalipsis de Abraham, la Sejalot, etcétera, todos estos textos que se vuelven parte del corpus Merkabah de la Cábala. El argumento de Maimónides, por ejemplo, específicamente hablando del Shur Komá, es que estos libros nada tienen que ver con el judaísmo, son paganismo. En mi análisis, todo esto es paganismo greco-egipcio que inunda el judaísmo en el medioevo, con el argumento de algunos estudiosos de que supuestamente estas eran unas enseñanzas secretas perdidas de los Tanaim, que ahora se estaban recuperando. Bueno, ya me callo para que puedas responder. Bueno, hay mucho que hablar ahí. Por un lado, yo en lo personal, y más ahorita en este momento en el que estoy en mi vida, yo diría como que no toda la Kabbalah entraría, y no todos los conceptos cabalistas entrarían en esa misma definición. Incluso, no sé, es claro, por ejemplo, que el Rambam denunció el Shur Komá como un libro que está completamente fuera, pero no lo hizo con el Sefer Yetzirah, por ejemplo, mientras que Rab Saadia Gaon, que también era un racionalista y de la misma línea de Maimónides, lo aceptó y lo vio como muy, como que incluso es un comentario respecto al libro del Sefer Yetzirah, y lo cual entendemos que, por un lado, si hay realmente lo que yo he escuchado solamente hay dos opiniones, o fue escrito por Abraham Avinu, o realmente lo escribió Rabbi Akiva, o alguno de los Tanaim, la tradición, digamos, en la tradición judía, como que sí venimos cargando el libro de Sefer Yetzirah como un libro, digamos, auténtico de misticismo judío. Eso sería algo como que lo primero que se me salta. Y por otro lado, hay varios conceptos dentro de la Kabbalah que podríamos decir que no están muy alejados, y que puede ser que sean una tradición real de lo que nosotros creemos, y puede hacer que haya, y hay mucho por lo cual meterse, a lo que yo, sin meternos como que a tanto detalle de qué cosas sí, qué cosas no, yo lo que podría decir es, lo que tú dijiste puede ser algo fundamental para poder descifrar esto, que es cualquier cosa que te lleve al politeísmo, cualquier cosa que te lleve a creer que existe cualquier otra fuerza, cualquier otro poder fuera del creador, sería un problema real de idolatría. Incluso puede ser o pegado a la idolatría o cualquiera de las cosas que la Torah prohibió. Entonces, 100% que hay cosas que uno tiene que tener cuidado, y más hoy en día, saben cómo es la segulot, ¿no? Es algo que a mí no, o sea, yo... ¿Qué cosas? ¿Las segulot? Usamos segulot como el pan en forma de llave, ese tipo de cosas, donde mucha gente, yo estoy seguro que no tienen las intenciones simples que tendrías que tener, como de que espero que Hashem me dé parnasá por hacer. O sea, hay cosas que son muy problemáticas dentro de las prácticas actuales. Sin embargo, yo lo que considero es que todo esto justo viene a raíz de que incluso cómo podemos saber qué sí y qué no dentro de la Kabbalah, o dentro de lo que muchos traen como Kabbalah, que no necesariamente es Kabbalah como muchas cosas que mencionaste tú, es justo teniendo claridad de cuáles son los principios clave, ¿no? Porque cómo puede uno distinguir entre misticismo judío y misticismo que te lleva al politeísmo, pues entendiendo los principios, entendiendo las bases, entendiendo los fundamentos de la Torá. Y si uno tiene claridad en eso, entonces realmente va a poder incluso manejarse dentro de estos textos y poder entender, o por ejemplo, a lo mejor que las sefirot no son realmente son 10 partes de Hashem, como gente que puede llegar a entender cada una de las sefirá como cada una parte de Hashem, y por lo tanto, como decía uno de los Rabbanim, que había gente que dividía a Hashem en 3 y hay gente que lo divide en 10, ¿no? Porque justo por no tener esta comprensión clara de lo que es el judaísmo en su fundamento base. Pero es que yo pienso, Aarón, que cuando estás teniendo una controversia si debes de partir a Dios en 3 o en 10, pues esa es una conversación entre politeístas. Eso es paganismo. Y por eso... Entonces, y Maimónides, tienes razón que Maimónides no condenó
sin ambajes el Sefer Yetzirah, eso es cierto. Pero siempre que lo menciona 2 o 3 veces nada más. Y las veces que lo menciona con escepticismo. No es como que Maimónides dijo, sí, este es un libro de nuestra tradición y hay que tomárselo muy en serio. Lo que dijo fue que, lo cito, cita, hay un libro muy conocido entre nuestra gente llamado Sefer Yetzirah, que algunos atribuyen a nuestro padre Abraham. El libro contiene afirmaciones de gran profundidad y emplea un estilo oscuro, dice. Pero no debes de pensar que este libro realmente lo escribió Abraham. Probablemente sea un libro de otros estudiosos escrito más tarde. Entonces, no descarta que pueda haber algo valioso en el libro, pero tampoco afirma, como quieren algunos, que es obra de Abraham. Le parece que eso es una mentira. Entonces, ya de entrada hay un escepticismo importante sobre la autoría del libro. Y termina, no lo canoniza. Entonces, sí permite que se consideren algunos de sus argumentos, pero no lo canoniza. Pero regresando al punto que tú mencionaste, uno no tiene que estar de acuerdo con todo lo que dijo el Rambam. Entonces, yo acepto de Rambam su rechazo del Shur Komá, y rechazo de Rambam su aceptación parcial del Sefer Yetzirah, porque yo creo que independientemente de Rambam, o sea, yo invoqué a Rambam no como autoridad, cuidado, yo opino que no hay autoridad, ni siquiera la del Rambam, ni siquiera la de Dios. Eso es lo que yo creo que está enseñando el primer mandamiento, y esto ha resultado muy controvertido para mucha gente, porque yo afirmo que el primer mandamiento nos está obligando a pelearnos con Dios. Eso es lo que yo afirmo. Y Dios quiere eso. Es decir, Dios nos dio el primer mandamiento. Él es el que está exigiendo esa riña. Y esa riña está ejemplificada en la historia de Jacob, que se vuelve Israel. Porque Jacob se pasa toda la noche peleando con Dios y le gana, lo cual prestigia a Jacob. Por eso le cambian el nombre a Israel. Y recuerda, cuando termina esa lucha y se da por vencido Dios, Jacob lo tiene agarrado de la pata y le dice, suéltame. Y Jacob le dice, no, porque tú eres muy poderoso. Primero prométeme que no me vas a hacer daño o algo así. No me acuerdo exactamente cómo es el intercambio, pero se produce la promesa y entonces lo suelta y le cambia el nombre y le dice, ahora tú te vas a llamar Israel, que quiere decir se pelea con Dios. Y ese es el nombre del pueblo. Es el nombre del pueblo. Entonces, ¿por qué es importante que te pelees con Dios? Como lo hace, por ejemplo, porque a la gente le parece sacrílego decir esto, ¿no? Pero no se asusten, Dios aguanta. Dios es el creador del universo. Él es mucho más poderoso que nosotros. A Él no le asusta que te pelees con Él. Como lo hace, por ejemplo, Abraham. Cuando Dios está a punto de destruir Sodoma y Gomorra, es un pasaje que a mí me parece divertidísimo y muy profundo, porque Dios, hay un momento en el que Dios, hablando consigo mismo o con alguien por ahí en su nivel, dice, híjole, no sé si le voy a decir a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra. Y en la siguiente escena te enteras por qué, porque Abraham está muy ofendido con ese plan. Y interpela a Dios y le dice, ¿cómo? El Dios de la ley va a violar la ley. ¿Cómo que vas a destruir Sodoma y Gomorra? Y si hubiera 50 justos, tiene todo ese intercambio en el que Abraham toma la posición de que no es ético que Dios cometa una atrocidad en Sodoma y Gomorra, ¿no? Dios no le contesta a Abraham, ¿tú quién te crees que eres tú? Yo soy tu creador, tú eres un gusano, tú no tienes permiso de cuestionarme a mí, etcétera. Para nada. Dios respeta a Abraham por cuestionar a Dios y le contesta en sus términos y se mete al debate con Abraham. Moisés también lo hace cuando Dios propone exterminar al pueblo israelita y conseguirle un pueblo nuevo. Moisés también se pone a debatir con Dios y le alega y le dice, no, mejor no, y lo convence. Luego tenemos a Josué. Josué se indigna mucho con Dios cuando siente que Dios no está apoyando sus conquistas.
y Dios no lo aplasta, no lo condena, escucha su queja. Tenemos el libro de Job, que es una denuncia amarga en contra de... el libro de Job es el libro de la teología de la teodicea, porque Job se está quejando de que le suceden cosas malas a la gente buena y tiene unas quejas fuertísimas contra Dios. Entonces, yo creo que todo el libro, ya para terminar, para cerrar este punto, todo el libro nos está diciendo que, y esto es lo que dice el primer mandamiento, que no nos podemos postrar ante ninguna autoridad, ninguna. Y eso es lo que hacemos en la idolatría. En la idolatría le pasamos la responsabilidad a algo que no es nuestra conciencia. Entonces, la frase "no te postrarás", que es, en mi opinión, la más importante que está contenida en el mandamiento en contra de la idolatría, esa es la que requiere una interpretación de cuarto nivel. Ya ves los 4 niveles de interpretación. El cuarto nivel de interpretación de "no te postrarás" es que no hay ninguna autoridad arriba de tu propia conciencia. Tú eres totalmente responsable de lo que haces y no le puedes pasar la bolita ni siquiera a Dios cuando tomas una decisión, porque si tú dices "yo actué así porque Dios me dijo", si tú te justificas de esa forma, y eso es lo que sería la inspiración divina, si tú te justificas de esa forma, te has convertido en un musulmán. Entonces tú puedes defender cualquier atrocidad afirmando que recibiste la orden de Dios. Muy bien. Me causan mucha curiosidad varios de tus puntos. La verdad es que siento que existen contradicciones implícitas en tus creencias de Dios. Venga. Pero antes de eso, simplemente lo que me da curiosidad es, si no existe, si lo más elevado es tu conciencia, por un lado, ¿cómo podrías, cómo podría haber una justicia absoluta? Tendría que ver, todo sería subjetivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si me dices, ¿qué quieres decir con justicia? No habría una moralidad objetiva. Todo sería subjetivo porque... No, la moralidad objetiva no existe. Lo único que existe es la fe. Entonces, cuando tú te comprometes con un sistema moral, lo haces por fe. No se puede demostrar racionalmente que uno deba de ser bueno. Ajá, muy bien. Ok, eso tiene coherencia. Entonces, los judíos y los que estamos dentro del judaísmo sin ser judíos, como yo, porque yo soy noágida, o sea, yo considero que el Dios verdadero es el Dios del judaísmo, pero no me convierto. Yo soy noágida y por lo tanto yo observo las 7 leyes de Noé, de Noaj. Pero todos los que estamos dentro del judaísmo nos estamos sometiendo a la ley. A la ley. No es un proceso. Esa parte, ese paso no es racional. O crees que debes de ser bueno o crees que no importa ser bueno, pero independientemente de cuál sea tu decisión, no se puede justificar racionalmente. Ese es un paso de fe. Pero una vez que lo tomas, una vez que te sometes a la ley de Dios, esa ley, ¿qué crees? Te obliga a pelearte con Dios. Es decir, el primer mandamiento al que tú te sometes te está obligando a ser libre. Okay. Dios te obliga a ser libre y por lo tanto responsable de tus actos. Ok, entonces, por un lado, ¿cómo podríamos decir que algo realmente entonces es... ¿por qué denunciaríamos algo? ¿Por qué denunciaríamos a Hashem matando a todos los habitantes de Sodoma y Gomorra si no existe una moralidad realmente? ¿Por qué sería malo? No, la moralidad sí existe, está dada en el mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando tú amas a tu prójimo como a ti mismo, que es el mandamiento que genera toda la ética judía, entonces tú dices, bueno, esto para mí sería malo, yo no se lo voy a hacer a mi prójimo. Ese es el fundamento que ancla el razonamiento moral. Si algo sería malo para mí, entonces también es malo para mi prójimo y no se lo voy a hacer. Ok, pero entonces, nuevamente, o sea, pero si no es objetivo, o sea, tú lo que dices es, la moralidad está basada en fe. Si yo me apego a las leyes morales, pues entonces tengo que apegarme a ellas. Pero si no, y si Dios no quiere apegarse a las leyes morales que puso, por ejemplo, él en la Torá, entonces tenemos que pelearnos con Dios. Ese es el ejemplo de Abraham. Cuando Abraham siente que Dios va a violar el principio moral de amar al prójimo, Abraham se rebela. ¿Por qué tendríamos que hacerlo? O sea, como si es algo que...
porque si no somos musulmanes. Pero si entonces, ya no somos judíos. Si es mi fe en lo que importa, pues, oye, pero a lo mejor el Hitler y Shimon no quiere aceptar mi ley, él tiene su propia ley en su cabeza, lo mejor es que los arios y todo lo que tú hablas del eugenismo, etcétera. Entonces, esa es la moralidad para él. ¿Por qué estaría mal? Está mal porque está haciendo daño al prójimo. La ética quiere decir proteger al prójimo, por eso está mal. Por supuesto que Hitler y los nazis pueden elegir no ser éticos. Esa es la libertad que Dios nos dio. Ellos pueden elegir no ser éticos, claro que sí, pero no son éticos. No son éticos. ¿Basados en qué? En mí, en mis creencias. Pero si no hay una creencia absoluta. No, creo que aquí creo que hay una confusión. La ética es amar a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no amas a tu prójimo como a ti mismo, si tú decides que tú le quieres hacer daño al prójimo y lo haces, no estás siendo ético. Ahora, tú eres libre de no ser ético, por supuesto, pero si estás haciéndole daño a tu prójimo, no eres ético, no importa cómo te justifiques. Hacerle daño al prójimo es violación de la ética. Esa es una cosa que tiene que ver con la definición de qué es ética. Es una palabra castellana y quiere decir eso. Yo quiero cambiar mi definición de prójimo y decir, ¿sabes qué? Los judíos no son mi prójimo porque son una raza inferior. Entonces, pues ya puedo... Lo puedes hacer y eso no es ético. Eso se sale de la ley de Moisés. Lo que te entiendo perfectamente, pero lo que estamos viendo entonces es que sí hay algo absoluto. O sea, sí existe una ética absoluta. La ética es una cosa que se razona a partir del principio amarás a tu prójimo como a ti mismo. A partir de ahí se razona la ética. Pero ese principio lo tienes que aceptar por fe. Ese no lo puedes derivar lógicamente. Entonces, tú tienes que elegir si quieres ser bueno o si no quieres ser bueno, pero no hay un argumento racional que te diga tú debes de ser bueno. Eso lo tienes que elegir por fe. A lo que yo voy es, si decimos que entonces sí existen como cosas absolutas, como que, ok, amarás a tu prójimo es un principio ético absoluto que nos aplican, pero en ese caso, ¿quién crea eso absoluto? ¿Quién hace que sea algo, una ley absoluta para todo el universo, para todo el mundo? Eso lo hace Dios. Correcto. Entonces, lo que significaría entonces que la moralidad divina tendría que estar por encima de la nuestra, ¿no? La moralidad divina es tu libertad y tu obligación de pelearte con Dios. Esa es la moralidad divina. El primer mandamiento lo dio Dios. Entonces, si Dios te da el primer mandamiento para que tú seas Israel, para que tú seas el pueblo que se pelea con Dios, es Dios el que te está ordenando que te pelees con él, porque solamente así evitas ser un musulmán. Fíjate la diferencia. Un musulmán, ¿qué es lo que piensa un musulmán? Un musulmán piensa que Dios le habló en su cabeza a Mahoma y le dijo, el que no esté de acuerdo contigo, el que no crea que tú oíste la voz de Dios en tu cabeza, a ese vas y lo matas. Y entonces la justificación del musulmán es Dios dijo. Entonces el musulmán ya no tiene que razonar si esto es amar al prójimo, no es amar al prójimo. Dios dijo. Si Dios dio la orden, la tienes que seguir. Eso es un musulmán. Mientras que alguien que está en la tradición judía escucha que Dios supuestamente le ordenó que tiene que ir a hacerle daño a alguien, dentro del judaísmo dices, ese es un falso profeta, porque está violando el mandamiento 19-18, que es amarás a tu prójimo como a ti mismo, que es la fuente de todo el judaísmo. Entonces, si este cuate dice que Dios le ordenó ir a hacerle daño a su prójimo, sabemos que este es un falso profeta. Okay. Mientras que en el Islam, ese es el profeta del Islam, el que dice que Dios le ordenó hacerle daño a su prójimo. Voy a decir todas las preguntas que se me vienen a la mente, porque por un lado es, entender, ¿fue ético colgar a los nazis o no fue ético colgar a los nazis y bombardear a todos los aliados? Porque cuando los aliados bombardearon a toda Alemania indiscriminadamente, soldados, no soldados, esa sería mi primera pregunta, si es ético y por qué sería ético. Segunda pregunta que se me viene a la mente es decir, a mí se me hace una contradicción cuando dices, ok, Dios te ordenó discutir con él, por lo tanto tienes que discutir, me hace como que un razonamiento circular, decir, ok, Dios nos ordenó esto y por eso tenemos que hacerlo. Oye, ¿qué nos ordenó? Obedecerlo, no, pelear con él. Oye, pero
entonces tienes que pelear con él. Oye, pues yo me puedo pelear con el mandamiento de pelearme con él, ¿no? Y a lo mejor decir, no sé qué. No, pero te tienes que pelear con él sobre la base de lo que tú llamas los principios de Torah. Entonces, solamente que Dios se estuviera comportando o exigiendo algo que viola los principios de Torah, solamente así tiene sentido que te pelees con él. Y eso es lo que hacen los patriarcas. Y, por ejemplo, bueno, por un lado iría la historia de Abraham, donde lo que Abraham no está discutiendo es que mate a los de Sodoma y Gomorra, lo que Abraham está discutiendo es que mate a los justos dentro de Sodoma y Gomorra. Es realmente lo que... De acuerdo, pero nosotros no estamos obligados a elevar a Abraham como un ejemplo perfecto de ética. Nosotros podemos mejorar el argumento de Abraham. Mira, el ejemplo más claro de que esto es el judaísmo es que nunca se ha apedreado a una mujer adúltera. Sin embargo, la ley que dice debes de, bueno, por lo menos según los rabinos del Talmud, eso nunca se aplicó. Entonces, si le creemos a los rabinos del Talmud, nunca se ha apedreado a una mujer adúltera, pero aunque hubiera sucedido, vamos a suponer que sucedió porque no importa para mi argumento. Hoy en día nadie está argumentando que se apedree a una mujer adúltera. Por lo tanto, la conciencia ética de los humanos que participamos en la tradición judía puede ir modificando la aplicación de la ley, la puede hacer evolucionar, la puede ir adaptando. ¿Bajo qué principio? Bajo el principio de Hillel, que es el origen de la jurisprudencia y por lo tanto de la evolución de la ley judía. Hillel dijo, el principio con el cual todo tiene que ser consistente es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando algo no es consistente con amarás a tu prójimo como a ti mismo, ahí hay que pensar y hay que modificar, porque lo que es fundamental es que nos amemos los unos a los otros. Pero hay momentos que a lo mejor el amor al prójimo implica, por ejemplo, asesinar a Hitler y a todo su ejército. Pues sería... Sí, pero es que la defensa propia no está prohibida, es obligado que tú te defiendas a ti mismo de alguien que te quiere hacer daño porque tú eres prójimo de ti mismo. Y a la primera persona a la que tienes que defender es a ti mismo, por supuesto. Muy bien, entonces, ahora, digamos que Hitler pide paz, dice, ¿sabes qué? Ya no voy a matar a nadie. ¿Ahí en ese momento ya no lo puedo matar? No, un asesino tiene castigo, porque si los asesinos no tienen castigo, no puedes proteger a los inocentes porque no hay un proceso de educación sobre las consecuencias para la gente que no ama a su prójimo como a sí mismo. Entonces, obviamente que al criminal lo tienes que castigar, por supuesto. Lo que ya estamos viendo como que muchas aperturas a una ley que antes era como que muy absoluta, como que básicamente... Oye, no. Tú quisiste ver contradicciones que no existen. La autodefensa no es una contradicción de amar a tu prójimo y el castigo tampoco es una contradicción. La única manera de proteger a los inocentes de los criminales es castigar a los criminales. Si no, van a proliferar. Lo que diría es, porque yo tendría que hablar a favor de Sodoma y Gomorra. Dices tú, bueno, Abraham no era la persona más moral del mundo y por eso lo pidió por los justos. Oye, pero ¿por qué no tendríamos que entonces pedir que justo las personas malvadas también, o sea, o por lo menos no pedir que mueran, pero por lo menos no pedir que se salven? Que fue lo que Abraham no hizo. Abraham no pidió que los malvados se salven. Bueno, el castigo que impone Dios sobre Sodoma y Gomorra es uno en el que ya no hay ninguna posibilidad de redención. Correcto, como la muerte. Entonces, tendría que haber un argumento muy preciso para decir, esta gente es tan peligrosa, porque ponte a pensar, lo que sucede en Sodoma y Gomorra es que inclusive los bebés son asesinados. Entonces, yo ampliaría el argumento de Abraham. Yo no creo que Abraham presentó el mejor argumento, presentó un buen argumento, pero no el mejor, porque en Sodoma y Gomorra, por definición, los bebés son inocentes. Todavía no han cometido un solo crimen y Dios los exterminó también. Entonces, yo ampliaría el argumento de Abraham y yo diría, a ver, tiene que haber gente inocente en Sodoma y Gomorra porque hay bebés. Entonces, no puede ser ético simplemente destruirlos a todos. Claro. Y si es una sociedad, o sea, antes de ir a eso, o sea, porque realmente podría seguir con ese tema, pero antes de eso, a mí lo que se me hace muy curioso es tu percepción de Dios. Justo lo que dijiste es, antes hablamos de que los paganos, ¿qué es lo que querían hacer? Era
agarrar a Dios y poder verlo, ¿no? Sentirlo, ver sus mismos errores que tienen ellos y atribuírselos a Dios. Se inventaron dioses de acuerdo a sus miles de pasiones y sus miles de desenfrenos. Así es todo el panteón de dioses griegos, básicamente es eso. Y lo que... Todas las fuerzas naturales y todas las emociones son dioses. Exacto. Entonces, y a veces lo que hace, es lo que queremos, y eso es como que el fundamento de la idolatría es agarrar a Dios y traerlo a este mundo como nosotros mismos. Y la verdad es que en tus argumentos, lo que yo siento es que justo es lo que estás haciendo, agarrando a Dios y trayéndolo a este mundo como uno de nosotros mismos. Y justo lo que me acuerdo mucho cuando estaba escuchando tu conversación que tuviste con Rabbi Kaufman y con el Rab Haim, etcétera, una de las cosas que se me viene a la mente es el primer párrafo del Mishneh Torah del Rambam, que justo empieza Yesoda Yesodot Be'amot HaChochmah, ¿no? El fundamento de los fundamentos y el pilar de toda sabiduría es Leda'a Sheyesh Matzui Rishon, saber que existe un ente primero, una existencia primera que trajo toda la existencia, ¿no? Y se pone a definir realmente a Dios en todo ese capítulo, digámoslo si es que se puede decir definir, pero por lo menos a través del método maimonidiano, digamos que sería a través de la negación, ¿no? A través de lo que Dios no es. Que hoy en día, gracias siento yo, a los avances científicos, es algo que antes era a lo mejor muy difícil de entender más que algún filósofo muy grande, hoy en día lo podemos entender de manera más fácil, incluso a adolescentes que entienden la teoría del Big Bang, ¿no? Que es básicamente entender que absolutamente todo lo que ocurre en este mundo, incluyendo las emociones, incluyendo los sentimientos, incluyendo los cambios, incluyendo la temporalidad, incluyendo la espacialidad, la materialidad, absolutamente todo eso es una creación. ¿Y qué significa eso? Que el creador está exento de todas esas cosas, de todas las pasiones, emociones, cambios, etcétera. Y Maimónides hace la pregunta ahí, que lo voy a hacer en corto, pero igual si quisieras expandir, podemos expandirnos en esto, pero lo que Maimónides dice es, bueno, si es así, ¿por qué la Torah dice y Dios se enojó? ¿No? ¿Y por qué dice y Dios se contentó o cosas por el estilo? Y dice, ¿para qué? Porque es un lenguaje humano, la Torah nos puede hablar un lenguaje divino, ajeno al que, o sea, no podemos hablar en conceptos que no son materia, espacio y tiempo, porque es lo que vivimos y conocemos nosotros. Y si nos habla en otro idioma, no lo vamos a entender. Entonces, lo que yo sí puedo percibir, y con eso concluyo para que puedas pasar tú, es que tu visión de Dios no tiene nada que ver con el concepto maimonidiano, sino más bien con el concepto, yo diría, más griego, a lo mejor no un solo Dios, pero con emociones y con todas las pasiones que un ser humano tendría, y sin una moralidad superior, o sea, sin ningún intelecto insuperior, sin una omnisciencia. Bueno, yo estoy de acuerdo con tu representación de que yo no estoy de acuerdo con Maimónides. Eso es verdad. Sobre la naturaleza de Dios, estoy totalmente en profundo y exquisito desacuerdo con Maimónides en ese punto. Y como le dije a Haim Leisorek, yo respeto su opinión. Si él quiere adoptar la posición de Maimónides, obviamente yo respeto eso. Es algo que no podemos confirmar. La naturaleza de Dios es algo que no se puede investigar directamente, pero lo que yo le insistí es que mi posición sí está apoyada en el texto. Entonces, Maimónides tuvo que desarrollar un argumento de por qué la interpretación literal del texto no aplica. ¿Ok? En mi opinión, Maimónides se sacó eso de la manga. Y el que está de acuerdo con los griegos es él. Maimónides está sacando esa concepción de Dios de la filosofía griega, no de la religión politeísta griega, la está sacando de Aristóteles, de la filosofía griega. Entonces, el que es griego es él. Yo soy judío. Yo digo que si la Torá afirma que Dios tiene forma, pues entonces mi hipótesis es que tiene forma. No solo afirma que tiene forma, sino que afirma que Moisés lo vio. Entonces Moisés le dijo, a ver, ya te quiero ver cómo eres, que no sé qué, cuando estaban arriba en el monte Sinaí, y Dios le dijo, bueno, pero me tienes que ver por atrás, nada más, porque si me ves de frente, te vas a pantallar tanto que te mueres. Entonces mira para allá y yo voy a pasar caminando y cuando haya pasado me puedes ver por atrás. Todo eso implica que Dios tiene una forma, y una forma parecida a la nuestra. Tiene un frente, tiene un atrás, puede pasar caminando, etc. La Torá además afirma que Dios tiene emociones, como tú bien mencionaste, se enoja, se irrita, se venga, se contenta,
tiene todo tipo, es celoso, todas estas cosas, todas estas afirmaciones están ahí en la Torá. También es capaz de cometer errores de los que se arrepiente, errores morales, como por ejemplo cuando se arrepiente del diluvio y dice, ya no lo vuelvo a hacer, ya no lo vuelvo a hacer, voy a poner un arco iris para que se acuerden que prometí que nunca les vuelvo a hacer esto. En fin, hay todos los rasgos parecidos a los humanos que tú te quieras encontrar, te los encuentras en la Torá, y la Torá además afirma que fuimos hechos a su imagen y semejanza, lo cual puede interpretarse en varios niveles. Uno es emocional, por supuesto, tiene emociones, nosotros tenemos emociones parecidas a las que la Torá describe para él. Tenemos tentaciones parecidas a las tentaciones que él dice que tiene. Cuando él está muy enojado y está el pueblo israelita, después del becerro de oro, se queda muy enojado y le dice a Moisés, vayan ustedes adelante y yo me voy a quedar atrás porque estoy muy tentado a destruir al pueblo entero, ¿no? Entonces tiene tentaciones violentas que tiene que tratar de controlar. Pues en todo eso nos parecemos a él. Nos parecemos en que tenemos forma, nos parecemos en que... en fin, en que tenemos emociones, etcétera. Entonces, la afirmación de que estamos hechos a su imagen y semejanza, más todas estas descripciones de Dios que lo vuelven muy parecido a nosotros, en mi opinión, apoyan mi interpretación. No quiere decir que yo necesariamente tenga razón, pero mi interpretación sí recibe apoyo de los textos judíos. Muy bien. O sea, entiendo perfectamente tu argumento. Lo que yo diría es, o sea, hay dos cosas que me vienen a la mente. Por un lado es la pregunta de decir, o sea, en realidad, ¿crees que Dios es mucho menos o al nivel que su creación? En otras palabras, la creación es impresionante, ¿no? La creación es a un ajuste infinito. Entre más conocemos hoy en día de cuestiones científicas, más nos damos cuenta al detalle, al nivel, a la precisión exacta en la que todo encaja, en que si se moviera tantito algo para acá, para allá, no funcionarían las cosas exactamente como las deberíamos de tener. Es una creación impresionante, ¿no? Perfección. Son como evidencias del creador esas. 100%, 100%. Son evidencias de la perfección del creador también. O sea, para mí es como decir, oye, ¿cómo puede estar la creación tan perfecta, pero el creador ser tan imperfecto? ¿Pero por qué consideras que la creación es perfecta? Eso me asombra que digas eso. Porque todo está fine adjustment, ¿cómo se dice? Como ese... Sí, pero ese es un concepto de perfección que deja muchas cosas fuera. Entonces, tú puedes decir, la creación es perfecta porque si la velocidad de la luz fuera un poquito más o un poquito menos, no podríamos tener este universo. No, la materia no se habría cuajado, no habría planetas, etc. Ok, pero el decir que tenemos las variables, las constantes justo que se necesitan para que la física produzca soles y planetas, etc., no lo vuelve perfecto, porque también caen meteoritos y destruyen el planeta, y hay eras de hielo y eras de calor y desastres naturales y se muere mucha gente, y fuera de lo natural hay un sinnúmero de guerras y violaciones y agresiones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces yo veo una creación que está muy lejos de ser perfecta. ¿Por qué la llamarías perfecta? ¿Qué le llamaría perfecta? Digamos, en los aspectos de que todo cuadra como tendría que cuadrar, por lo menos en los aspectos, vamos a llamarlo, físicos y biológicos, todo cuadra como tendría que cuadrar. Tú me dices, bueno, oye, hay meteoritos y hay... O sea, yo no... O sea, la perfección, en mi opinión, la palabra perfecto, o sea, la palabra perfecto es castellana, y lo que quiere decir es que no puedes encontrar defectos, pero yo sí puedo encontrar defectos en la creación, por lo tanto yo nunca diría que es perfecta. O sea, pienso que ahí también sería relativo. Es como antes que pensábamos que había partes de nuestro cuerpo que no tenían utilidad en lo absoluto, que hoy en día podemos saber que pues, simplemente no, la ciencia de nuestra época todavía no entendía por qué llegaba o cuál era la funcionalidad de alguno de nuestros órganos de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, pues realmente la ignorancia de por qué ocurren ciertas cosas no le quita la perfección al mundo, simplemente no entendemos por qué pasan ciertas cosas. Pero entonces tú estás determinando que el mundo es perfecto por supuesto. Estás suponiendo que es perfecto, y entonces cualquier cosa que yo señale
como una imperfección, tú vas a decir, bueno, no sabemos por qué esto es consistente con la perfección, pero es consistente. Entonces, es que lo que sabemos hasta ahorita, digamos como que hasta hace unos años podríamos decir el argumento como que, oye, no, 50-50 tal vez, pero hoy en día con todo lo que conocemos, literalmente todo el fine adjustment, ¿no? O sea, la palabra... No, pero es que una cosa es decir que si las constantes no fueran exactamente lo que son, no podríamos tener este universo, y eso es cierto, y otra cosa es decir que es perfecto. Entonces, si yo hago una pintura y utilicé un pigmento rojo muy particular, que tiene unas propiedades que otros pigmentos rojos no tienen, podríamos decir, bueno, esta pintura es como es gracias a que tienes justamente este pigmento. Eso sí es cierto, pero eso no quiere decir que la pintura sea perfecta. La pintura puede contener defectos. Defectos, y cómo defines los defectos, ¿no? También eso sería algo que... entiendo que estás diciendo, nos estamos a lo mejor yendo muy... Te los doy, las guerras, las enfermedades, los desastres naturales, los meteoritos, todos esos son defectos. O sea, todo eso produce sufrimiento. Los desastres naturales, yo no sé si sería un defecto. Por ejemplo, un volcán que estalla, ¿es un defecto? Si te estalla junto a ti, bueno, es que tú estás hablando de la creación. Tú quieres decir que la creación es perfecta. Entonces yo te pregunto a ti, dame ¿cómo sería una creación imperfecta? ¿La puedes definir? Sería algo que no tendría una coherencia, que no tendría una posibilidad donde las cosas tuvieran... ¿Qué quieres decir por coherencia? Aleatorio, o sea, donde hoy en día sabemos coherencia. Aleatoriedad tenemos muchísima, por lo tanto el universo es imperfecto. Aleatoriedad hay por todos lados. Tienes razón, sí, aleatoriedad hay por todos lados. Lo que sería más bien es como, lo que me imagino es, uno, que no haya consistencia entre las cosas de la creación, donde literalmente todo está conectado, todo está interconectado de una manera exacta. Incluso si quisieras cambiar la palabra perfección por exactitud. Creo que me estás cambiando las palabras otra vez, porque yo puedo imaginar todo tipo de cosas donde las cosas están perfectamente bien articuladas y de todas maneras son imperfectas. Por ejemplo, las instituciones del Imperio Romano estaban muy, muy bien articuladas. Entonces, tenían un sistema que estaba basado en la esclavitud. Y para proveerse de suficientes números de esclavos, todo su sistema económico-político estaba orientado a la guerra externa para poder ir a conseguir los esclavos. Entonces, y todo el sistema de prestigio estaba diseñado para prestigiar a la gente más cruel y violenta, para que se convirtieran en los líderes de los ejércitos, que luego iban a traer esclavos para que sembraran los campos de Roma, etc. Entonces, era un sistema muy bien armado para los fines de la clase gobernante romana, pero yo lo consideraría totalmente imperfecto, porque era infinitamente cruel y le hacía mucho daño a muchísima gente. Entiendo. Entonces, las cosas pueden estar muy bien armadas y ser imperfectas desde el punto de vista ético. Y igual eso no le quita, o sea, entiendo perfectamente tu definición. Lo que yo voy con mi punto es decir, o sea, observar la exactitud. En otras palabras, es como, puedo ver la creación y en la creación puedo ver un nivel de dificultad, si quieres, para no tener que entrar a un nivel de dificultad y aún así poder decir, ¿sabes qué? Esto por más, pero su creador es más imperfecto que esto, más imperfecto que a lo mejor la gente justa a la que él mismo creó. Bueno, pero ese ya es otro argumento. Entonces, a mí me gustaría primero cerrar este tema porque, bueno, no sé si lo podamos cerrar, pero me gustaría hacer una observación sobre la Torá otra vez. Entonces, yo creo que la Torá nos está diciendo que no nos imaginemos que el mundo que creó el Señor es perfecto, porque si recuerdas, el mero primer capítulo de la Torá, Bereshit, cuando está diciendo el Señor, nos está hablando sobre su proceso de creación. Cada vez que crea algo, ¿cómo se expresa él sobre lo que acaba de crear? Fue bueno. Sí, dice, qué bien me salió. Mira nada más, está todo maravilloso. Soy un genio, mira qué precioso todo lo que hice, ¿no? Se felicita a sí mismo. Mira qué bien. Y vio que todo era bueno y que todo era fantástico, etcétera, es la frase, ¿no? Pero ¿qué crees? Resultó que no era bueno. Era tan malo que lo destruyó por completo con el diluvio. Entonces, las felicitaciones para sí mismo sobre lo bien que le había salido la creación, obviamente eran incorrectas. No le había salido tan bien y él mismo se arrepintió de lo que había creado y volvió a empezar. Entonces,
creo que la Torá nos está diciendo, no supongas que el mundo es perfecto. Cuando Dios supuso que el mundo que había creado era perfecto, ¿qué crees? Le estalló en la cara y tuvo que terminar confesando que le había salido muy mal. Entonces, en mi opinión, la Torá te está advirtiendo, no supongas que el mundo es perfecto, es perfectible, pero no es perfecto. Esa sería mi... Por un lado, creo que las dos cosas son hasta cierto punto empatables en el aspecto de que a lo que se me viene a la mente ahorita es el concepto de que cuando Hashem creó el mundo, incluso lo que dice al final es, lo que decimos incluso el Kiddush en la noche, en Shabbat, se dice, Vaihulu Hashamayim, fueron concluidos los cielos y la tierra y todo lo que había en ellos, y el que dice, Asher bara Elohim la asod, lo que había hecho Hashem para hacer. En otras palabras, desde el principio, el creador del universo te dijo, ok, todo en materia, aquí lo tienes. Las posibilidades son infinitas. Si no quieres utilizar el término infinito porque suena demasiado... Okay. Hay muchas posibilidades para diferentes cosas que puedes realizar, lo cual desde el momento de la creación había la posibilidad para esta computadora de la cual estamos hablando. Simplemente no teníamos todavía el potencial para poder desarrollarla como tal. En otras palabras, el universo fue creado con toda la potencialidad para hacer lo que tenemos ahorita y muchísimo más desde el principio de la creación. En eso sí estoy de acuerdo. Lo que faltaba, que era ese elemento humano que fue hecho ¿para qué? Para crear. Ahora, eso no significa que, digamos, por más que lo que yo logre hacer sea mejor de lo que Dios me dio como materia prima, eso no significa que yo pueda hacer lo que Dios hizo como materia prima. En otras palabras, la perfección o la capacidad del creador excede por muchísimo más la capacidad que yo tengo como ser humano. Eso sí, en eso también estoy de acuerdo. Yo no veo ninguna controversia en lo que acabas de decir y lo que yo he afirmado. Yo pienso que Dios es muchísimo más poderoso que nosotros. Eso sí. Pero ahora ir a decir, ¿sabes qué? Ok, sí, pero nosotros podemos llegar a ser más morales que Él. Ahí es donde o sea, como que todo va consistente. Yo no dije más morales que Él. Yo lo que dije es que estamos hechos a su imagen y semejanza. Yo no afirmaría, por ejemplo, que yo soy más moral que tú. Yo creo que eso sería una arrogancia que no me toca. Para empezar, no te conozco tan bien. Y segundo, yo no soy tan bueno como para decir, seguramente yo soy mejor que cualquier otro ser humano. Yo no soy tan bueno. Entonces, yo nunca afirmaría eso de mí en relación a ti. Lo que yo diría es que estoy hecho a imagen y semejanza de Dios y por lo tanto tengo derecho a cuestionar a Dios cuando me parece que Dios está a punto de hacer algo inético. Y ese es el ejemplo de Abraham. Que básicamente, entonces Abraham está siendo más moral y ético que Dios. En ese intercambio, sí. Y también, a ver, Abraham nunca extermina a otro pueblo. Que yo recuerde. O sea, va a la guerra con... No, pero va a la guerra porque se tiene que defender. Pero yo no recuerdo que Abraham extermine inocentes en ningún momento. No. Entonces, ¿Abraham sí es mejor que Dios? Dios sí extermina inocentes. Entonces, ahí es donde te digo como que todo va como que, perfecto, Dios muchísimo más poderoso. Dios tiene un conocimiento mucho más increíble que nosotros, porque obviamente tiene un conocimiento más increíble que nosotros por el hecho de que pudo realizar esta creación y nosotros no tendríamos la menor idea de cómo hacerlo, etc. O sea, Dios va más allá de todo. Pero ¿sabes qué? En lo moral, reprobado, ¿no? O sea, o no reprobado, pero panzazo. Bueno, pero es que yo me apoyo en la Torá para decir eso. O sea, mi autoridad para decir eso es la Torá. Dios dice en la Torá que nos hizo a su imagen y semejanza. Y yo veo que la Torá representa al Señor cometiendo crímenes y arrepintiéndose. Entonces, Dios, como nosotros, también peca. Estamos hechos a su imagen y semejanza. Esta idea de que Dios es perfecto y que Dios nunca hace nada malo y que todo lo que hace Dios es bueno, etcétera, y que no podemos criticar a Dios, etcétera, 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 esa idea no sale de la Torá. Esa se la inventaron los rabinos y los curas después. Pero la Torá no afirma que Dios sea perfecto. La Torá lo representa con todas sus imperfecciones, haciendo berrinches de los cuales le cuesta mucho trabajo recuperarse. Él mismo dice que le cuesta trabajo controlar sus emociones. Tiene arranques de ira en los que mata a muchísima gente. En Sodoma y Gomorra mató a todos los bebés.
Cuando el becerro de oro mató no me acuerdo cuántos eran, 20,000 israelitas, o no me acuerdo de cuántos fue la purga, pero mató a miles de israelitas. ¿Por qué? Porque se resbalaron de regreso al paganismo, que era lo único que esta gente conocía. Los israelitas eran un pueblo pagano, y él los estaba sacando apenas al monoteísmo. Estaban asustados en el desierto, no sabía qué les iba a pasar, no sabían bien a dónde iban, etcétera. Y entonces, naturalmente, cuando su líder se sube al monte y no baja, pues se asustaron y se construyen un ídolo, porque eso era lo que conocían. Y la respuesta de Dios es totalmente violenta. ¿Cómo asesinas a miles de personas nada más porque se hicieron un becerro de oro? Es absurdo. Entonces, eso no corresponde a un comportamiento ético, corresponde a un arrebato de ira. Y el mismo Hashem, en la Torá, hablando de sí mismo, se representa así. Dice, estoy muy enojado y no puedo controlar mis emociones. Vayan ustedes adelante, ve adelante con tu pueblo, porque si voy con ustedes en un arrebato de ira, en una de esas los mato a todos. El mismo libro sagrado nos está diciendo que esta es la naturaleza del Señor. Entonces, todos estos argumentos de que Dios es perfecto y es todo bueno y nunca hace nada malo, etcétera, 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 yo no estoy diciendo que sea malo. Yo creo que la intención de Dios es buena. Dios quiere ser ético. ¿Y qué crees? Nosotros también. Estamos hechos a su imagen y semejanza. Entonces, Él quiere ser ético, no siempre le sale. Nosotros también queremos ser éticos, no siempre nos sale. Creo que ahí entro por un lado, ¿de dónde aprendemos la moralidad? De este libro que Él nos entregó. ¿De dónde aprendemos lo que Dios es inmoral? De este libro que Él nos dio. Así es. O sea, ahí se me hace una contradicción completa. Pero la contradicción está en el libro. Mi punto es que yo estoy apoyando mis argumentos en el contenido de la Torá. Los curas y los rabinos que quieren decir que Dios es perfecto se están sacando de la manga argumentos que salen de Aristóteles, no de la Torá. Pero es un argumento que incluso yo te diría, hoy en día tiene incluso más validez con nuestro entendimiento de lo que es el Big Bang. Simplemente el hecho de decir, ¿sabes qué? Antes no existía absolutamente nada, ni las emociones, ni los sentimientos, ni absolutamente nada existía. Entonces, ¿qué existía? Si no existía materialidad, cuerpo, formas, nada de lo que existe hoy en día, como lo tenemos hoy en día. Entonces, bueno, pero entonces yo tengo una pregunta para ti. Sí. Tú afirmarías que, bueno, en primer lugar, el Big Bang es una teoría. Sí. No es la verdad, es una teoría. Pero aunque la diéramos por buena, vamos a darla por buena. ¿Tú afirmas que antes del Big Bang no existía Dios? No, justo. Esa es la creencia, es que antes del Big Bang alguien tuvo que comenzar todo lo que existe. Bueno, entonces tú afirmas que antes del Big Bang Dios ya existía. Correcto. Ah, ok. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Dios ya existía antes del Big Bang? A lo que voy es cómo podemos distinguir entre lo que es el creador y lo que no es el creador. Muy fácil. O sea, todo lo que es creación no es el creador. ¿Por qué? Porque no existía absolutamente nada antes de que existiera, ¿no? ¿Me entiendes? Pero ¿por qué eso obliga que la naturaleza del Dios sea X o Y? El hecho de que Él estaba antes, ¿por qué obliga a una conclusión específica? Vamos a lo más lógico, que es materialidad, ¿no? Donde, por un lado, la materia no existía antes de... el cuerpo y forma no existía antes de que existiera el universo. Bueno, ahí ya estamos hablando de cosas que no podemos investigar. Entonces, yo te diría, una posible hipótesis es la que tú estás defendiendo, que antes de la creación del universo no había ninguna materia. Otra hipótesis... La teoría científica más aceptada hoy en día. No, la teoría científica más aceptada hoy en día es que todo el universo comienza en una singularidad, y la singularidad es una paradoja matemática, es una paradoja, es incomprensible, Entonces, eso es lo que está afirmando. Entonces, sí, pero antes de la singularidad... De hecho, los físicos dicen que el concepto de antes ni siquiera tiene sentido, pero correcto. No importa. Pero vamos a usarlo. Entonces, antes del Big Bang, ¿qué había? Entonces, yo te invito a que pensemos en términos de metáforas. ¿Una computadora es material? Sí. Ok. ¿Lo que sucede adentro de una computadora cuando hacemos una simulación es material?
Buena pregunta, no sabría contestar esa pregunta. Bueno, yo te voy a dar cuál sería mi respuesta. Dentro de una simulación, tú puedes crear una física virtual. Sí. ¿Ok? Puedes crear reglas de la física para cosas que tú creas dentro de la simulación que representan objetos. Sí. ¿Ok? Y entonces puedes hacer una física virtual. Esa física virtual es la física virtual, no es la física de este universo en el que estamos tú y yo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si adentro de esa simulación hay una entidad consciente que percibe la física virtual de su simulación y interactúa con objetos de acuerdo a esas reglas de la física, etcétera, ahí esa persona y otros como él pueden hacer investigaciones para tratar de averiguar cuándo inició la simulación. ¿Por qué? Porque el comportamiento de la simulación va dejando información que puede ser interpretada para reconstruir cuándo comenzó la simulación. Igualito que hacen los físicos para tratar de entender cuándo comenzó el universo. Correcto. Idéntico. Entonces, ellos podrían decir, bueno, antes del momento de inicio, que estamos infiriendo a través de estas ecuaciones y estas observaciones, antes del momento de inicio, esta física no existía. Sí. Pero ¿qué crees? La física afuera de la compu, afuera de la simulación, sí existía y siempre ha existido. Entonces, es posible que Dios, como hipótesis, podríamos afirmar que Dios vive en un universo físico distinto al nuestro. Puede ser que con otras dimensiones, otra complejidad, etcétera, pero esté en un universo físico y Él produjo nuestro universo físico. Antes de que creara nuestro universo físico, el nuestro no existía, pero el suyo sí. Entonces, no estoy diciendo que esta sea la verdad, estoy diciendo que esta es una hipótesis posible. Por lo tanto, el hecho de que haya un Big Bang no demuestra que antes del Big Bang no haya materia. Lo que demuestra es que no había nuestra materia. O sea, y que, bueno, realmente es lo que nos importaría. O sea, existe otra materia. O sea, realmente lo que importaría, si decimos que estamos creados a imagen y semejanza del creador, y si entendemos eso como una literalidad de forma y materia. Pues no, yo no dije que fuera literal, pero sí tiene que ser, imagen y semejanza puede ser metafórico, es decir, imagen y semejanza no tiene que querer decir que somos idénticos a él, y yo nunca afirmé eso. Cuando yo hago una pintura de Francisco, si yo hago un autorretrato, entonces el autorretrato es imagen y semejanza mía, pero no es idéntico a mí. Hay muchísimas diferencias. En primer lugar es bidimensional, en segundo lugar no habla, no tiene emociones, no se comporta, no toma decisiones, pero sí podemos decir que es imagen y semejanza mía. Correcto. Entonces, yo creo que decir que somos imagen... En español sí, pero incluso seguramente has leído las primeras partes de la Guía de los Perplejos de Maimónides, donde justo habla acerca del lenguaje y cómo es que la Torá no utiliza el lenguaje imagen y semejanza para referirse a una imagen física, sino que lo utiliza para referirse justo a los poderes. No estoy de acuerdo con Maimónides. Pero él sí se apoya en el texto para decir eso. No, yo también. Y entonces yo puedo tener una controversia con Maimónides y los dos podemos citar el texto. Eso se vale. Por ejemplo, Shammai y Hillel lo hacen en la Mishnah. Los dos están citando el texto y no están de acuerdo. Entonces, esto sí se vale. Entonces, Maimónides dice que el texto no habla de imagen y semejanza física. No estoy de acuerdo con él. Pero ¿por qué dice eso? Se basa en el lenguaje de del mismo texto. O sea, no, pero la Torá habla de que Dios tiene forma física. O sea, pero digamos, como que el argumento de Maimónides, los primeros secciones de la Guía de los Perplejos, él dice, ¿sabes qué? Este lenguaje que está utilizando la Torá para decir que él tiene cuerpo, imagen y semejanza, no se refiere a imagen y semejanza física. No estoy de acuerdo. Y te pone los ejemplos de cómo es que el texto mismo, o sea, en otras palabras, se interpreta el texto a través del texto mismo. Entonces, bueno, pero es que yo te refiero al pasaje en el que Moisés le dice, quiero ver tu forma. Sí. Y todo ese pasaje de la Torá está hablando de forma física. O sea, y ahí es donde yo te diría, cuando una persona... Hay muchos otros pasajes que entendemos que no se tienen que tomar de manera literal. Digamos, todos podríamos entender como que el cielo va a ser el Barcel. Esa es una decisión, Aarón. Ajá. Esa es una decisión. No está escrito en ningún lado que no debas de interpretarlo de forma literal. No está escrito Esas son decisiones interpretativas que hacemos nosotros libremente sobre lo que nos parece razonable o no nos parece razonable. Y yo no estoy diciendo que te equivoques, ojo. Yo lo que estoy diciendo
es que los conceptos de Maimónides sobre Dios vienen de Aristóteles, no vienen de la Torá. Es posible que tenga razón, pero no es justo decir que lo está basando en la Torá. O sea, realmente podemos decir uno de dos, o que lo está basando en razón, en la razón únicamente, en la lógica, en el entendimiento, porque la verdad es que si me preguntas a mí cuál es lo más razonable y lo más lógico, es 100% es basado en todo lo que te he dicho ahorita aquí, es no entender que tiene un cuerpo y forma, porque si entiendes que tiene un cuerpo y forma y que yo puedo llegar a ser más moral que él, a pesar de que él inventó la moralidad y aún así su capacidad moral es imperfecta y es deficiente, a pesar de que tiene la capacidad de crear el cielo y los cielos y la tierra y todo lo contienen y más de lo que conocemos, pero no tiene la capacidad de controlarse. O sea, para mí eso es como una... O sea, ok, tiene tanto... Bueno, entonces tú tienes un concepto de Dios que a ti te parece lógico, correcto, que se desprende totalmente de lo que está escrito en la Torá. Y eso es, tienes derecho a eso. Lo que a mí me parece controvertido es que se afirme que esta interpretación de Dios es judaísmo, porque como yo entiendo el judaísmo, es que partes de la Torá. O sea, si tú estás haciendo judaísmo, tu autoridad, pues tendría que ser la Torá. ¿Qué otra cosa? Si estás haciendo judaísmo y tu concepto de Dios contradice lo que afirma la Torá, pues entonces yo me termino un poco confundido sobre, entonces, ¿qué estamos diciendo que es el judaísmo? Y lo que yo te diría del judaísmo es que la Torah no fue entregada a un pueblo al azar, ¿no? Que no fue entregada como que de repente es, ustedes, ahí les va, ¿no? Sino que realmente hubo un contexto, había ya un contexto, una tradición de Abraham Avinu, que fue el primer... Eso se vale. El primer ético. Ajá. Eso se vale, Aarón, pero lo que no me parece que sea o sea, yo creo que es definitivamente válido decir, había una interpretación dominante antes y ahora tenemos una mejor comprensión y tenemos una interpretación nueva, más completa, más exacta, más perfecta. Ese tipo de argumentos se valen. Yo no estoy diciendo que la forma como se entendía toda la Torá hace 2000 años es mejor que la que tenemos ahorita porque lo antiguo es mejor que lo moderno. Yo no estoy afirmando eso. Sí es posible que pasen siglos y que después tengas una mejor comprensión del texto, por supuesto. Pero decir, tengo una mejor comprensión del texto porque me saqué un argumento de la manga que dijo Aristóteles, tendría que ser, para que tú digas, tengo una mejor interpretación del texto, tendría que ser que tu interpretación nueva ilumina mejor el significado del texto que la interpretación anterior. En ese caso sí, pero si tú dices, no, la interpretación nueva es mejor porque Aristóteles dijo, que es básicamente lo que dijo Maimónides, en ese caso, en mi opinión, ya no estás haciendo judaísmo. Pero no fue el primero Maimónides en sugerir esto. No importa quién haya sido el primero. El punto es que si lo estás sacando de un filósofo griego, en vez de el conjunto de afirmaciones que se hacen en la Torá, el argumento para defender que lo que estás haciendo es judaísmo es mucho más difícil que el mío. Entonces, yo estoy basando mi interpretación en lo que se escribe en el texto de la Torá. Yo lo que podría decir es que podemos ver esta interpretación dentro de diferentes partes del texto, que uno podría entenderlo como contradicción, de decir, como se puede entender del texto que Dios no tiene un cuerpo ni forma, como Dios mismo le dice a Moisés, le dice, acuérdate y diles a todos que no vieron ninguna imagen cuando estuve en el monte desierto y no será ninguna imagen de mí, lo que está arriba en el cielo, abajo en la tierra. ¿Por qué? Porque no vieron nada, porque en otras palabras se entiende que si Hashem se reveló al mundo y si Hashem tenía cuerpo y forma, pues entonces se hubiera revelado con una imagen, pero el mismo texto te dice, pero no vieron nada. Esas son interpretaciones tuyas. ¿Por qué? Porque para empezar, Moisés sí vio la forma de Dios. Pero Hashem dice que no vieron forma. Claro, pero el texto dice, no, el pueblo, pero Moisés sí lo vio según el texto. Pero el texto mismo dice, el texto incluye a Moisés, cuando lo dice, acuérdate y diles a todos, no vieron ningún cuerpo ni forma. Por un lado, y por otro lado, es decir, si no, pero esa es una afirmación para el pueblo. El texto afirma que Moisés sí lo vio. O sea, si Hashem va a revelarse al pueblo, o sea, Hashem se reveló al pueblo, ¿no? Dice la Torá, y se reveló el Creador en la montaña. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿por qué no lo vieron?
No entendí la pregunta, perdón. Si el texto me dice que Hashem se reveló al pueblo de la montaña, ¿por qué no lo vieron? Sí, el pueblo no lo vio. El pueblo vio una columna humeante y no vio vio una forma que Hashem utilizó para decir aquí estoy, que no es su forma. Eso sí, porque la columna humeante sí la vieron. ¿Por qué sería? O incluso otra pregunta que sería es, cuando estuvo en la zarza ardiente, ¿podemos decir que Moshe vio a Dios y Dios una zarza ardiente? ¿Cuál es la pregunta, perdón? Dios es una zarza ardiente, o sea, porque ahí dice que Sí, Dios... entonces, a ver, el pasaje en el que Moisés le ruega a Dios que le permita verlo, sí, en su forma, sí, es justamente porque Moisés entiende que la zarza ardiente no es la forma de Dios, ni tampoco la columna de humo. Ninguna de esas cosas es la verdadera forma de Dios. Moisés entiende eso. Por eso dice, quiero ver tu verdadera forma. ¿Y por qué no interpretar también, de la misma manera que se está interpretando la zarza ardiente y la columna de humo, que no es Dios, por qué no interpretar también la parte de decir, te va a mostrar... No, sí es Dios, pero esa no es su forma. O sea, Dios es como si tú me dices, si yo me pongo una sábana y no puedes ver mi forma, sí, eso no quiere decir que no sea yo. Sí, estoy abajo de la sábana, soy yo, pero no puedes ver mi forma. Bueno, ¿por qué no interpretar de la misma manera la parte de decir Ajorad? Dices, vas a ver mi Ajorad, que se puede interpretar como la parte, como mi espalda, o que se puede interpretar simplemente como lo que ya está, lo que ya pasó. Ok, lo puedes interpretar así, pero cuesta más trabajo, en mi opinión. Entonces, la palabra Ajorad puede, o sea, podría servir para las dos. O sea, en hebreo, el hebreo es muy ahí en esa parte. Estoy de acuerdo que se puede intentar hacer esa interpretación, sí se puede. Se puede intentar, salen igual, digamos, en el texto, fluyen igual las dos. Yo diría que no. Yo diría que la interpretación que yo estoy defendiendo es mucho más fácil de defender con base en lo que está escrito en el texto sagrado del judaísmo, y la interpretación de Maimónides, por contraste, requiere que se apoye en los conceptos de Aristóteles. Y no solo eso, requiere que Maimónides dé por buenos los conceptos de Aristóteles por axioma. Maimónides lo que dice es, Dios tiene que ser así y asado y asado y asado. Por lo tanto, así es Dios. Ese básicamente es el argumento de Maimónides. Así es. Porque también se encuentra argumento dentro del texto. De hecho, una de las cosas que Maimónides trae en el texto mismo como argumentos de su unidad es el hecho de que decir, a ver, si tuviéramos una división, entonces ya no es único. Ya no es único, ya tiene mil como él, ya hay apariencia. Incluso el profeta cuando dice, ¿con quién me compararás para que seamos iguales? ¿No? Pero Dios, ¿por qué tiene que ser único? Porque el texto lo dice. ¿En dónde? Cítamelo. El Shema Israel. No, el texto lo que dice es que Israel tiene un solo Dios. Pero el mandamiento... Shema Israel, Hashem Eloquenu, Hashem es nuestro Dios, a ver, y Hashem Echad. Dímelo en español. Que es, escucha Israel, Hashem es nuestro Dios, Hashem es uno. Sí, Hashem es uno, pero no decir que Hashem es uno y decir que Hashem es único no son sinónimos. Yo soy uno, pero no soy único. Hay muchos otros humanos. Ok, tenemos el otro pasaje dentro del profeta que dice, ¿con quién me vas a comparar para que seamos iguales? No, profeta ya no es la Torah. Ok, y no cuenta como interpretación del mismo texto. No tiene la misma autoridad. Pero para el profeta no está hablando en nombre de Dios, igual que el profeta, él dice, está hablando en nombre de Dios. Él dice, yo soy caraíta. Para mí el texto que es realmente... No ágida caraíta, es una contradicción muy no ágida caraíta, así es, no ágida caraíta. Es una contradicción muy divertida. Bueno, la Torah la Torah no crea rabinos. Los rabinos son posteriores a la Torah. No hay ningún rabino en la Torah. Entonces, yo no tengo por qué aceptar la autoridad de los rabinos. Te entiendo. Ok, entonces hay rabinos que han defendido... pero a la vez... Hay rabinos que han defendido argumentos que a mí me parecen muy razonables. El más razonable de todos para mí es Maimónides, pero no tengo que estar de acuerdo con todo lo que dice Maimónides, y nada que haya dicho un rabino es palabra de Dios. Todos son argumentos de humanos. Entonces, en la Torah no hay rabinos y tampoco hay profetas más que Moisés. Entonces, para mí la autoridad suprema es la Torah, y la Torah nunca dice que los otros dioses no existen.
No, yo no estoy diciendo que sí existan, ¿eh? Ojo, cuidado, porque luego me acusan de ser politeísta. Yo no estoy diciendo que sí existen. Lo que yo estoy diciendo es que la Torá nunca niega su existencia. Lo que hace la Torá es prohibirle a los israelitas adorar a esos dioses, que no es lo mismo que decir que no existen. De hecho, cuando la Torá prohíbe la adoración de otros dioses, la forma como se expresa implica que existen. Entonces, la Torá nunca dice, no, está prohibido que adores a otros dioses porque no existen. No es cierto. La Torá dice, está prohibido que adores a otros dioses porque yo soy un Dios celoso. Tú no puedes, el único Dios al que tú puedes adorar soy yo, pero no dice porque los otros dioses no existen. ¿Y tú qué opinas de eso? O sea, ¿qué opinas de todos de muchos dioses? Yo opino que estamos obligados, que lo que es importante en la Torá son las obligaciones que tenemos a nuestro comportamiento, a amar al prójimo y a no ser idólatras. Esos son los... ¿Por qué la Torá diría no tendrás otros dioses? O sea, lo que quiero es más bien entender tu posición, o sea, porque dices, ok, no dice que porque los dioses de los paganos no son éticos. Los dioses de los paganos son fuerzas que los paganos tratan de manipular, muchas veces para hacerse daño unos a otros, para echarle mal de ojo, para que no le llueva a la comunidad vecina, para que me ayude el dios de la guerra cuando yo salgo a matar a mis prójimos de la comunidad vecina, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, adorar, espérame, déjame cerrar esto, adorar a los dioses de los pueblos vecinos sería entrar a un sistema que no es ético, un sistema donde se hace sacrificio humano, donde hay inmoralidad sexual, donde se trata de propiciar a los dioses para maltratar a la gente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que es crucial es el comportamiento. Tú solamente me adoras a mí, dice Hashem, porque yo soy el Dios de la ley que te obliga a proteger a tu prójimo. Si tú te pones a adorar a esos otros dioses, vas a estar participando en un sistema que te aleja de la ética. Y el proyecto de Hashem es que todos seamos buenos. Lo que quiere Hashem es que se estabilice la ley en todo el planeta para que la gente deje de hacerse daño. Entonces, no es fundamental. Fíjate, a mí el rabino Faur, José Faur, que era mi rabino favorito, que ya en paz descanse, Hashem lo tenga en su gloria, el rabino Faur a mí me dijo, cuando lo fui a visitar en Israel, me dijo, ni siquiera tiene uno que creer en Dios. Se vale ser ateo en el judaísmo, me dijo. No me confesó que él era ateo, pero lo dejó como implicado, como que pudiera ser cierto. Me dijo, no es necesario creer en Dios. Lo que importa es seguir la ley, porque la ley es la que nos disciplina para hacerle el bien al prójimo. Y eso es lo que es realmente fundamental. Lo que es fundamental, porque tú puedes ser muy piadoso y creer mucho en Dios, pero si le estás haciendo daño a tu prójimo, ¿de qué sirve? Entiendo. Lo que te voy a preguntar, de hecho te voy a interrumpir porque estoy completamente de acuerdo. O sea, realmente lo que incluso Maimónides, uno de sus principales fundamentos es entender que pues la idolatría, ¿por qué te aleja tanto de la idolatría? Porque te va a llevar a la inmoralidad, ¿no? Así es. Entonces, ok, pero a lo que yo quería como entender, estoy tratando de apuntar para que no se me olviden varios puntos que ni siquiera vamos a poder... Pero podemos volver a platicar las veces. Sí. Me encanta platicar contigo, Aarón. Qué bueno, las veces que quiera. Esto ha estado muy sabroso. Igualmente, sí, la verdad. Te iba a preguntar, ¿existen o no existen otros dioses, de acuerdo a tu postura? Pues mira, no sé, yo creo que no podemos investigar eso, pero a mí me parece atractiva la hipótesis de que hay un metauniverso lleno de dioses y que Hashem es el creador de este universo y es el único Dios de este universo, pero pudiera haber entidades en su nivel además de él, porque Hashem de hecho las interpela. Entonces en el Génesis, en Bereshit, cuando Hashem está condenando a Adán y Eva, hay una frase muy interesante en donde dice, ya comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal, expulsémoslos, no vaya a ser que coman del árbol de la vida y se vuelvan idénticos a nosotros.
¿no? Que no vaya a ser que coman del árbol de la vida, adquieran vida eterna y se vuelvan idénticos a nosotros. Y está hablando en plural. ¿A quién se está dirigiendo? Y la otra pregunta sería, bueno, sí, pero que no fuimos creados en imagen y semejanza, entonces, ¿qué significa esto, idénticos? Bueno, pero no comimos del árbol, Adán y Eva no comieron del árbol de la vida. No, pero la pregunta es, fuimos creados en imagen y semejanza, ¿no? Entonces, ¿a qué se refiere idéntico? Bueno, ¿No? peléate con Dios. Si tú crees que Dios ahí se contradijo, peléate con él. Pero a mí no me eches en cara a mí lo que dice el texto. El texto es el texto. Si el texto tiene una contradicción, entonces necesitamos una interpretación para resolverlo. Como yo lo resolvería es así. Por un lado, el texto dice que estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Eso quiere decir que no somos idénticos a Él. Y el texto dice, no se vayan a comer el fruto del árbol de la vida porque entonces van a tener vida eterna y se vuelven como Dios. Bueno, creo que la interpretación que resuelve esa aparente contradicción es que en todo lo fundamental, en lo más importante, seríamos como Dios. Seríamos como Dios en el aspecto de que conocemos la diferencia entre el bien y el mal y podemos escoger el bien o el mal, ¿no? Tenemos libertad moral, eso es lo que produce el acto de comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿no? En el momento en que Eva lo come, entiende la diferencia entre el bien y el mal, y entonces se lo da a Adán, y Adán también entiende la diferencia entre el bien y el mal, y ahí es cuando sucede la transición de animales a humanos. Antes eran animales, ni siquiera sabían que estaban encuerados, no sabían que necesitaban ropa para tapar su sexo. ¿Por qué? Pues porque no habían comido del fruto del árbol del conocimiento del bien y el mal. Y entonces, como animales que eran, no se tapaban. Comen del fruto y se dan cuenta que están desnudos, inmediatamente sienten la necesidad de taparse, porque ahora ya son humanos. Entonces dice el texto, ¿qué pasa si comen del fruto del árbol de la vida? Entonces van a tener vida eterna, y entonces en todo lo fundamental, que no se mueren, y además que son actores morales, ya serían en eso idénticos a Dios. Entiendo. O sea, la verdad es que se me hace muy divertido entender cómo entiendes, o sea, cómo entiendes la Torah y cómo tratas de hacerte sentido de todo. Y por otro lado, te voy a ser honesto, lo que a mí no me hace caradita es entender toda la coherencia que existe en la interpretación religiosa tradicional en la ortodoxia, ¿no? O sea, cuando yo veo el Talmud, cómo es que tenían tus preguntas y más, y llegaron igual a las conclusiones. ¿Pero qué entiendes tú por la controversia caraíta? ¿Cómo la entiendes? La controversia caraíta, lo que yo entiendo de cómo empezó todo esto es realmente liberarse de un yugo rabínico que yo opino que ya existía desde la época de Ezra y desde la época de, antes eran como que niveles de los profetas. Ezra es sacerdote, no rabino. Oh, está bien, o sea, pero lo que me refiero es la misma línea, se siguió después, simplemente ya no se llamaron sacerdotes, ahora se llaman rabinos, justo porque el poder se perdió de hecho, desde que empezaron los saduceos se perdió el poder del templo y pasó el poder primordial, pasó a ser, o cómo decirlo, el fundamento primordial, ya dejó de ser el templo y pasó a ser la Torá. Y fue algo muy intencional. ¿Pero de qué se querían liberar los caraítas, según tú? Del yugo interpretativo de la Torá y todo lo que ello implica. O sea, la verdad es que... ¿Qué es el yugo interpretativo de la Torá? Me refiero a los preceptos, o sea, en otras palabras, el Shabbat, si tú eres caraíta, está mucho más padre. Bueno, más o menos, depende cómo interpretes tú. O sea, tú puedes interpretar lo que tú quieras, pues. Si tú eres caraíta, tú no tienes que sujetarte realmente a ninguna interpretación única del texto, sino puedes inventar tu propia interpretación. Entonces tú puedes decidir, no, sabes que el texto no está diciendo eso y nadie te puede contradecir. Cuando dices el texto, ¿a qué texto te refieres? A la Torá, me refiero a la Torá. Ajá, los caraítas no están en contra de la Torá. Los caraítas, la controversia era, la controversia caraíta era la resistencia de los caraítas a que se interpretara que las afirmaciones del Talmud, no de la Torá. Lo que me refiero es, si eres caraíta, puedes interpretar la Torá como tú quieras. En otras palabras, no tienes ninguna... Sí, pero cuidado, porque hoy en día, el judaísmo de hoy dice Torá para referirse a toda la halajá. Correcto. Pero toda la halajá no es Torá. La Torá son los 5 libros de Moisés. Entonces, y yo sí soy muy cuidadoso en nunca decir Torá para referirme al Talmud. Entonces,
Cuando Me refería yo hablamos de la controversia caraíta, es una controversia sobre el Talmud. Sí. Y yo no soy enemigo del Talmud, no quiero que se entienda eso. Yo tengo un profundo respeto por el Talmud. Sí. Pero, los caraítas también respetaban el Talmud. La controversia de los caraítas era en contra de que se considerase que las afirmaciones del Talmud tenían inspiración divina. Y el argumento fundamental de los caraítas fue, oye, el Talmud fue escrito por humanos y esos humanos no están todos de acuerdo. Desde el principio del Talmud, que es la Mishnah, tienes la controversia entre Hillel y Shammai. Y se preservaron los argumentos de ambos para que se entendiera que el judaísmo es pensamiento libre, es pensamiento crítico. Podemos tener diferencias de opinión y podemos tener controversias sobre cuál es la interpretación correcta de la Torá, de los 5 libros de Moisés. Entonces, esas controversias pueden ser eternas. Sí. No tenemos que estar de acuerdo con ningún rabino. Y ese es el primer mandamiento. El primer mandamiento es no te postrarás. Si tú decides que algún rabino tenía inspiración divina y que por lo tanto, sin considerar los méritos de su argumento, tú tendrías que aplicar lo que dijo ese rabino, entonces tú estás cayendo en idolatría. Estás convirtiendo a ese rabino en una autoridad arriba de tu propia conciencia. No, tu conciencia tiene que evaluar con tu propio pensamiento crítico el argumento de ese rabino. Y si te convence, entonces tú libremente puedes decidir seguirlo. O sea, yo podría decir que en la tradición judía no se sigue el Talmud por pensarse que es inspiración divina, aunque hay gente que sí dice y depende cómo interpretes inspiración divina. Si te refieres a inspiración divina como profecía, como la Torá, pues no, todos estarían de acuerdo, no sé si todos, pero la mayor parte estaría de acuerdo que no es profecía como la Torá es profecía, ¿no? Que existen cosas que fueron recibidas junto con... Bueno, yo creo que ahí tú y yo vamos a tener una controversia, porque yo como antropólogo del pueblo judío te puedo decir que el argumento que yo he visto defendido por los rabinos modernos y por los judíos que ellos instruyen es el siguiente: que hay una Torah escrita y una Torah oral, que el Talmud es el que compila la Torah oral, y afirman también que la Torah oral se le dio a Moisés por boca de Dios, solamente que no se escribió, y que por lo tanto el Talmud tiene la misma autoridad de revelación divina que la Torah escrita. Esa es la afirmación que yo he escuchado de muchísima gente, y con esas afirmaciones yo no estoy de acuerdo. Yo no puedo aceptar que haya una serie de controversias entre seres humanos registradas en el Talmud, y este es el argumento de los caraítas, y que consideres que esas controversias que ni siquiera están de acuerdo son una revelación divina. Obviamente son interpretaciones. Maimónides estaría de acuerdo con eso. Maimónides estaría de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque Maimónides al final en Hot Mamrim, Sefer Shopetim del Mishneh Torah, la última sección, el Hot Mamrim, ahí tiene, Maimónides te explica qué es Torah Shebe'al Peh, qué es. De inicio, la Torah oral, Maimónides te la divide en 3 secciones, basado en cómo las analiza, ¿no? Uno es la información que es, digamos, Alajá Moshe Sinai, la información que sí fue recibida de boca en boca desde el creador del universo a Moshe y de generación en generación. Y entonces hay cosas que, por ejemplo, dice, y degollarás al animal como yo te he ordenado, dice la Torah, ¿no? Oye, ¿y dónde está escrito? Pues en ningún lado, ¿no? Entonces, ¿dónde? Oye, pero te lo ordenó y no está escrito. Ah, bueno, este tipo de cosas donde dices, ah, bueno, esa fue la información que fue entregada de generación en generación, y esto incluiría los tefilín, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde sacaron los tefilín? Ah, bueno, tradición oral, alajá Moshe Sinai. Oye, ¿por qué tienen que ser cuadrados? ¿Por qué tienen que ser negros? Ah, alajá Moshe Sinai. Son información que fue recibida en el monte Sinai y que la tenemos hasta hoy en día de generación en generación. Por un lado, esa es la primera categoría. Segunda categoría sería la más vasta, que es la información que es dinim uflaim. Le llaman Maimónides, que son aquella información que los sabios, luchando, vamos a llamarlo así, con el texto, tratando de entender el texto, llegan a la conclusión, oye, el Kriyat Shema se tiene que leer acostado o sentado en cualquier posición. Ah, bueno, Bet Shammai dice que acostado y sentado, y una vez que él dice levantado. Maimónides te va a decir, eso no es la primera categoría, Alajá Moshe Sinai, cosas que fueron entregadas. Maimónides te dice explícitamente, oye, ¿cómo sabemos qué sí fue entregado y qué no fue entregado? Muy fácil. Hay mahloket, hay discusión alágica al respecto, no es Alajá Moshe Sinai.
es esta segunda categoría, la categoría en donde, a ver, el sabio, la Torah me dice, Divar Tabam, y hablarás de ellas cuando sentado en tu casa, entonces, oye, ¿y cómo entendemos esto? Ah, bueno, esto es, hay una mitzvah de leer el Kriyat Shema 2 veces por día, en la noche y en la mañana, ¿no? Oye, pero entonces, en la mañana, ¿cuándo? Cuando yo me levante, ¿no? Y si me tomé una siesta, también tengo que, no, entonces, eso es la deliberación del texto. Esa es la segunda categoría de Dinim Uflaim, donde los sabios tratan de llegar a entender qué es, y se le llama Torah Sheba'al Peh, pero Maimónides te diría, pero no fue entregada en el monte Sinai. Maimónides lo explica ahí mismo de manera directa, solamente hay unas cuantas cosas, creo que incluso menciona el número, no me acuerdo bien, de leyes que fueron entregadas. Entonces déjame ver si te entendí bien. Entonces, tú estás haciendo una distinción entre leyes sobre las cuales no hay controversia, pero que tampoco están escritas en la Torá, que se afirma que fueron recibidas y transmitidas oralmente. Correcto. Y luego hay interpretaciones de la Torá para producir leyes secundarias aplicables a situaciones específicas. Que tienen o no leyes secundarias, sino detalles de las leyes, ¿no? Eso es lo que es una ley secundaria. Entonces, okay, es una derivación de algo que está escrito en la Torá para poder aplicar en una situación concreta, histórica, que se presentó en algún juzgado, ¿no? Y el Talmud está lleno de esas cosas, ¿no? Correcto. Entonces, tú haces esa distinción. Una es leyes que se afirma fueron recibidas en Sinaí y que se fueron transmitiendo oralmente, y luego finalmente se registraron de forma escrita en el Talmud, y luego hay otras que son interpretaciones de la Torá para una aplicación específica, y entonces tú estás diciendo las que sí tenemos que considerar como divinas son la primera categoría, la que corresponde a una tradición transmitida oralmente. El problema con considerar inclusive la primera categoría como revelación divina es que tú no tienes manera de confirmar que eso se transmitió con fidelidad hasta el momento en que se escribió. Son muchas generaciones humanas. No hay manera de confirmar o refutar que un rabino o una autoridad pudiera haber inventado alguna de esas leyes en algún momento y afirmó que se había recibido en Sinaí y entonces se transmitió oralmente. No hay manera de confirmar o refutar que alguna de esas pudiera sí haber sido revelada en Sinaí, pero se transmitió incorrectamente y luego la cadena de transmisión pues te hizo llegar al texto escrito algo que ya no era correcto, etcétera. Simplemente no hay manera. Entonces, podemos aceptar la afirmación de los rabinos de la generación anterior, de que esos elementos de la Torá oral vienen desde Sinaí, pero pues esa afirmación de los rabinos de la generación anterior estaba basada en los rabinos de la generación penúltima, y la afirmación de los rabinos de la generación penúltima estaba basada en lo que le oyeron decir a los rabinos de la generación antepenúltima, y así sucesivamente. Nadie sabe realmente si esta tradición nos está diciendo la verdad o no. Lo que yo te diría es, por un lado, tenemos un pueblo que justo es el responsable de generar, lo que yo diría es ver los resultados, ver el proceso del pueblo que ha tenido hasta ahorita, el cuidado que ha tenido, por ejemplo, en preservar el texto que han tenido. Entonces, el mismo cuidado que han tenido para preservar el texto, podemos confiárselo en el mismo cuidado que han tenido para preservar la tradición que nos permite tener acceso al texto, porque recuerda que la Torá viene sin vocales, ¿no? Entonces, realmente, las vocales que se les pone es también por tradición, que muchas pueden ser lógicas y obvias, pero hay unas que no. Por ejemplo, me viene a la mente Lote Bashel Gedib de Halev Imo, ¿no? Cocinarás al cabrito en la leche de su madre, ¿no? La palabra Halev también puede ser Helev o puede ser Halav, puede ser grasa o puede ser leche, ¿no? ¿Y qué tiene más sentido? ¿Cocinar con leche o con grasa? Con grasa, ¿no? Si tú me preguntas qué tiene más lógica. Pero entonces, el texto lo hemos venido transmitiendo de generación en generación sin vocales, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Que nosotros tenemos que meterle las vocales por tradición oral. Entonces, si puedes confiar en que la tradición del texto se ha venido llevando de manera fidedigna,
Entonces también podríamos confiar en esto. Esa es como que la parte de los procesos. Uno son resultados. Oye, el pueblo judío es el único que ha logrado agarrar este texto que está en las principales religiones y que es el único que ha podido agarrar este texto y traerlo a la vida real, realmente traerlo a la práctica. Sí, pero como antropólogo yo te puedo decir, Aarón, que lo que siempre pasa en las tradiciones religiosas es que cosas que hace el hombre terminan considerándose como si fueran de origen divino. ¿Por qué? Porque eso le da mucha autoridad al hombre que lo plasmó. Sí. Es una herramienta de poder, afirmar que algo tiene origen divino, y eso se convierte en idolatría. Entonces, hoy en día, la halajá del pueblo judío está basada en el Shulchan Aruch de Joseph Caro. Joseph Caro era un hombre. Joseph Caro basó el Shulchan Aruch sobre todo en Mishneh Torah, ¿correcto? Sí, 90%, sí. Mishneh Torah es de Maimónides, que era otro hombre. Sí. No son Dios, son hombres. Y Maimónides, en Mishneh Torah, de hecho, según los estudiosos del maimonismo que yo he leído, Maimónides resolvió varias controversias legales a su manera cuando escribió Mishneh Torah. Entonces, bueno, entonces él estaba tomando la decisión, no Dios, pero con el paso del tiempo, la gente empieza a identificar lo que ya tiene mucha tradición como si tuviera una antigüedad total viniendo de la boca de Dios, y eso era lo que resistían los caraítas. Los caraítas decían, cualquier cosa que haya sido escrita por un hombre es criticable, no quiere decir que sea falso, simplemente no se debe de afirmar que tiene una revelación divina. Maimónides diría lo mismo, y es por eso que tenemos tanto debate entre los mismos sabios. El Ramban Maimónides no tenía problema en criticar a Maimónides. Maimónides no tenía que criticar a su rabino o ir en contra del Rif, que era el rabino más importante antes que el Maimónides. O sea, digamos como que el concepto de divinizar las autoridades de algún tipo es muy moderno. Bueno, puede ser que no sea moderno, puede ser muy antiguo, pero en el judaísmo tiene poquito tiempo que empezó a esparcirse más, ¿no? Como que pensar que una opinión porque la dijo tal persona es la más grande, y también es una hipocresía porque no existe realmente tampoco en el mundo judío. Los que dicen, no, es que nosotros... ¿Existe qué, perdón? No existe en el mundo judío esta práctica de seguir a un solo rabino o a una sola autoridad. No, exactamente. Tampoco existe. Entonces, decir que, o sea, no es, digamos que hasta ahí vamos todos de acuerdo. Sí. Realmente existen ciertas cosas que sí creemos que fueron entregadas por el Creador de generación en generación, y que son unas cuantas cosas que son de la Torah, que es divina. Por otro lado, puedes encontrar en el Talmud diciendo, hasta las palabras que le dice un alumno a su compañero también fueron entregadas en el monte Sinai. ¿Y qué quiere decir eso? Lo que yo te diría es de la misma manera cuando dicen Bereshit que Hashem bara Elohim la'asot, que Hashem creó este mundo para hacer, porque al final de cuentas, si te digo, oye, esta pluma de super tecnología, lo que tú quieras, a final de cuentas está basada en la creación del creador. ¿Por qué? Porque si no tuviera la materia prima, no podría llegar a esto. Y lo mismo te diría que es con respecto a esto que dice el Talmud, de que incluso lo que dice un alumno en su compañera es Torah oral. ¿Qué significa eso? Significa que recibimos la materia prima, que fue la Torah, y que de ahí, y la Torah escrita, la Torah oral, y de ahí es, a ver, échenle, y usted, el tercer componente a todo esto, ¿qué es? Es el pueblo, que es el componente igual de importante, ¿no? El Sanedrín. Sí, pero no puedes decir que es Torah oral, porque entonces le estás dando autoridad de revelación divina. Mira, yo lo que yo afirmo es que cuando el judaísmo se hace bien, de acuerdo a los mandamientos, el judaísmo es ciencia. Eso es lo que es el judaísmo. En el Deuteronomio, no recuerdo cómo se dice Deuteronomio en hebreo. Devarim. En Devarim, gracias. En Devarim, o Deuteronomio, como decimos en latín, Moisés le dice, en un pasaje que a mí me encanta, le dice a su pueblo, les dice, después de mí vendrá un profeta como yo. Es un pasaje bien interesante porque les dice, más les vale que le hagan caso a ese profeta. Hay de los que no le hagan caso a ese profeta porque les va a decir toda la verdad. Y enseguida Moisés ataja el problema que representa este profeta que vendrá, porque dice Moisés, bueno, pero ¿cómo van a saber quién es el profeta del Señor? Porque también van a venir profetas falsos, ¿no? Entonces, inmediatamente les dice, no se asusten, esto está muy fácil. Si lo que dijo el profeta
no era cierto o no se cumple, entonces no es el profeta del Señor. Bueno, entonces, ¿cómo vas a saber tú si lo que dijo el profeta no era cierto? Pues tienes que ir a verificar. ¿Cómo vas a saber tú que lo que dijo el profeta no se cumplió? Bueno, pues comparas la afirmación del profeta con lo que sucedió. Entonces, ¿a qué está obligando Moisés al pueblo judío? A hacer ciencia. ¿Qué es un profeta que vendrá? Este es lo que le está dando Moisés al pueblo judío, es simplemente el mecanismo para qué afirmaciones debe de aceptar y cuáles no. Las afirmaciones que debes de aceptar son las afirmaciones que resultan ciertas y las cosas que se cumplen. La persona que te dice cosas que sí son ciertas y que predice cosas que sí se cumplen, pues ese es un buen científico, ese es el que tiene un buen modelo de cómo funciona el mundo. Entonces Moisés en realidad simplemente está obligando a los judíos a hacer ciencia. Y eso es lo que hacía Maimónides. Maimónides era un gran físico, un gran matemático, un gran médico, era un médico experimental, y entonces él era fiel a esta instrucción de la Torá de que uno tiene que verificar para decidir en qué va uno a creer. 100%, y realmente esa es también la labor, digamos, del rabino, tendría que ser la labor del rabino de hacer esta ciencia que tú estás diciendo y no necesariamente aceptar algo porque fulanito lo dijo nada más porque sí lo dijo. Y realmente así es como dice el Maimónides en su introducción al Mishneh Torah, y dice, bueno, ok, se cerró el Talmud, y el Talmud es algo que todos tenemos que seguir, y podemos discutir eso en otra ocasión de entender por qué dice Maimónides que el Talmud sí es algo que se esparció en todo Israel, mientras que lo que viene después del Talmud, no, ahí es cada localidad, tiene su propio rabino, su propio tribunal rabínico, y cada quien pues, que haga caso a su propio, pero el fulanito no puede obligar a sultanito a hacer lo que dijo. Y si tenemos una autoridad que viene y dijo, oye, no, espérate, lo que dijo mi antecesor está mal, dicen, no vemos el que es primero o último, no, vemos el que tiene más lógica. ¿Cuál tiene más lógica? Pues seguimos el que tenga más lógica, ya sea el primero o ya sea el último. Ben Rishon, Ben Aharon, ¿no? Entonces, pues realmente sí, lo que te iba a decir, ¿tú sabes hebreo? Mira, tengo años aprendiendo hebreo, pero lo he estado aprendiendo con Duolingo. Y la verdad es que ha sido un proceso muy lento, pero ahorita ya pronto voy a ir a Israel a darme algunos meses para aprenderlo bien. Entonces, pues mira, sí hablo un poquito, pero claro, realmente es muy primitivo todavía. Yo de hablar no sé mucho, me defiendo, pero yo tengo un curso de hebreo, digo, si quieres, te invito a mi curso de lectura de hebreo. Genial. Apenas va a empezar, de hecho no sé si lo viste en mi canal. Ok, me apunto, sí, claro que sí, gracias. Y digo, no sé si a toda tu audiencia y tu público que quiera entrar al curso, va a empezar uno. Pues lo ponemos en la descripción, ponemos la liga en la descripción, claro que sí, con mucho gusto. Perfecto, para que todos aprendan el idioma original y podamos interpretar basado en, como lo decían los sabios, realmente es uno de los principios fundamentales. De hecho, yo cuando hablo de los principios del judaísmo, tengo algo que está en el contexto. ¿Cómo puedes llegar a entender un texto si no tienes sentido en ese contexto? Y uno de los contextos es realmente pues, el idioma original, ¿no? Entonces, la verdad es que estuvo muy entretenido. Te disfruté enormemente, Aarón. Las veces que quieras, platicamos. A mí, estos temas todos me parecen, no todos estos temas me parecen fundamentalmente importantes. Por ejemplo, el tema de la naturaleza de Dios a mí me divierte mucho, pero no me parece importante. Yo creo que la teología es lo menos importante. Lo importante para mí es la ética. Entonces, ¿cómo le hacemos para amar al prójimo como a uno mismo? ¿Cómo hacemos para respetar, honrar y seguir la ley que el Señor nos dio? Yo creo que el comportamiento honesto y bueno, íntegro, compasivo, justo, eso es lo que realmente importa. La naturaleza de Dios es divertido especular, pero finalmente es menos importante. Lo que sí me parece muy importante, y el día que quieras tenemos otra conversación sobre esto, es la Cábala y la historia de la Cábala, y yo tengo argumentos que me gustaría poder conversar después contigo sobre el daño que le ha hecho la Cábala al judaísmo y al pueblo judío, porque en mi opinión es importante que los judíos los consideren estos argumentos para evaluar la Cábala en su contexto histórico, porque yo pienso que una vez que se entienda el enorme daño que ha hecho la Cábala y el origen pagano greco-egipcio
que realmente tiene, se genera la oportunidad para liberarnos de la cábala, porque ha sido un costo muy grande para el pueblo judío. Muy bien, me parece perfecto. Yo también quisiera repensar esto acerca del creador y de especular acerca de su... y yo creo que sí es importante, de hecho yo creo que es fundamental. Maimónides también creía que era fundamental, por eso lo puse como Yesod y Yesodot, el fundamento de los fundamentos. Entonces la siguiente voy a traer más argumentos al respecto, porque los tengo, pero no tengo la capacidad. Pero déjame hacerte una pregunta nada más, sí, para enmarcar sí, esta diferencia que tenemos. Yo pienso lo siguiente, yo pienso que si tú me convences de cambiar mi opinión sobre la naturaleza de Dios, eso no va a afectar la importancia que tiene para mí la ley, ni mi compromiso con amar a mi prójimo como a mí mismo, ni tampoco mi compromiso a rechazar la idolatría. Entonces, por eso yo digo que no es tan importante. Entonces, yo te puedo convencer a ti o tú me puedes convencer a mí, pero ¿sabes qué? Yo de todas maneras estoy comprometido con defender la Torá y amar a mi prójimo y tratar de eliminar que haya guerra, injusticia, abuso, violación. O sea, mi propósito como ser humano sigue siendo exactamente el mismo, independientemente de qué imagen de Dios aterricemos. La razón por la que creo que es fundamental es porque justo muchas de las interpretaciones o incluso muchas de las actitudes, de las acciones van a depender también de tu creencia en Dios, en el aspecto de que cómo interpretas la Torah, cómo entiendes todo lo que viene después. Muchos de ellos están basados en tu entendimiento del Creador. Entonces, por eso sí creo que es como que fundamental, ¿no? E incluso el hecho pero no si nos ceñimos al primer mandamiento como yo lo estoy interpretando. Entonces, si tú te ciñes al primer mandamiento que bajo la interpretación de que te está obligando a que tú seas totalmente responsable de tus actos e inclusive que te pelees con Dios si es necesario, en ese caso ya no importa cómo te imaginas la naturaleza de Dios, porque tú eres totalmente responsable de todas tus decisiones, y no le puedes pasar la bolita a nadie, ni siquiera a Dios. Ni siquiera Dios puede ser responsable de tus actos si vives el primer mandamiento como yo digo que lo tenemos que vivir. Entonces, bajo ese principio, pues ya no importa qué imagen de Dios me vendas. Digo, sigue siendo interesante especular, a mí me divierte mucho, a mí me encanta hacer teología, pero yo insisto que es mucho menos importante que la ética. Entiendo, te entiendo. Podemos empezar a partir de ahí la siguiente, Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. Bueno, pues muchísimas gracias por conversar conmigo, Aarón. Otra vez te repito, está la puerta abierta aquí en Management of Reality para que platiquemos las veces que quieras, y yo creo que estas conversaciones pueden ser muy interesantes para nuestra audiencia. Seguramente que sí.